Buen día, les agradecemos la presencia, que hayan estado, pedimos disculpas que nos demoramos un poquito. El comienzo también estaban algunas personas hasta último momento anotándose. Bueno, la idea es analizar algunos de los institutos, naturalmente, porque esto es una reforma integral, casi que podría decirse una transformación del proceso penal. Entonces, naturalmente que es imposible en un curso, bueno, por más que sean una cantidad razonable de horas, en una sola jornada, ver ni siquiera someramente los principales institutos. Entonces elegimos para este curso algunos de los ejes temáticos que nos parecían de los más interesantes, de los que generan más problemas, de los que ya se ha visto algunas cuestiones en la práctica. Naturalmente que sin perjuicio de eso, cuando en la discusión al final de cada uno de los bloques si quieren plantear algún tema que esté relacionado o que les parezca que pueda tener interés, por supuesto estamos abiertos, siempre que podamos responderlo, intentaremos hacerlo. Bueno, la primera parte, digamos, de esta presentación refiere al análisis de la regulación de la investigación fiscal preliminar. Como preámbulo y también como presentación de una cuestión un poco más general, pero que se va a plantear en el análisis de todos los institutos, es que ustedes saben que en realidad este código no es una ley, sino que es un verdadero sistema de leyes, porque tenemos, bueno, por un lado la ley 19.293, aprobada en diciembre de 2014, que preveía razonablemente un sistema de vacatio legis, iba a tener un tiempo en el que la ley no iba a entrar todavía en vigencia, iba a entrar en vigencia un año después, con lo cual, bueno, era lo aconsejable, pero resulta que después se inició todo un proceso legislativo de modificaciones que llevó a que en un momento fuera verdaderamente caótico, al punto que yo he dicho que en realidad si algún experto en técnica legislativa quisiera estudiar un modelo de todo lo que no hay que hacer en un proceso de reforma de un código, este es el modelo perfecto, casi que ideal, porque tenemos superposiciones normativas que después se nos presentan problemas como algunos de los que vamos a plantear. Después viene la ley esa 19.436, que arrancó con dos proyectos, eran dos proyectos que iban en paralelo a dos carpetas distintas en el Parlamento. Nos tocó ir con Santiago y con otros docentes, a veces por el instituto, a veces por el colegio, en distintos roles, a hablar con los legisladores sobre algunas de estas modificaciones. Después esos dos proyectos se aglutinaron en uno solo y terminó con la ley 19.436, que previó una cantidad de modificaciones y, como ustedes saben, postergó la entrada en vigencia hasta junio de este año. Hasta julio en realidad, pues bueno, es lo que se decía justamente es que iba a agarrar la feria, entonces bueno, querían prever la feria judicial menor. Bueno, en definitiva, después de esa ley 19.436, que además no fue una modificación menor, ¿no? Introdujo modificaciones a una cantidad bastante grande de artículos, fue la que introdujo algunos de los institutos novedosos que vamos a analizar hoy, e introdujo algunas modificaciones estructurales también muy importantes. Pero después de eso se aprobaron otras dos leyes más juntas, la 19.510 y 19.511, dos leyes que fueron prácticamente simultáneas, que es difícil entender por qué se hizo en dos leyes y no en una, porque además modificaban artículos que estaban muy relacionados entre sí, que lo que hicieron básicamente es, casi sobre el filo de la entrada en vigencia, postergaron la entrada en vigencia hasta noviembre, y hasta el 1 de noviembre, y ahí se previó también una modificación al régimen transitorio, es decir, qué iba a pasar con los procesos anteriores, el régimen intermedio, bueno, toda esa problemática. Y se postergó, como les decía, hasta el 1 de noviembre. Pero, bueno, en el medio hubo alguna otra ley, ¿no? Apareció una ley
también 19.474, que en realidad que fue de diciembre de 2016, que es irrelevante. Agregó, cuando se reguló la policía, se mencionaba a la policía y se mencionaba a Prefectura Nacional Naval y no se mencionaba a la Policía Aérea Nacional. Entonces esta ley agregó las referencias a la Policía Aérea Nacional entre los auxiliares de la investigación o del tribunal. Pero no bastando con esto, se aprobaron al final otras 2 leyes más, también en caminos legislativos distintos. Por un lado tenemos esa ley 19.544, la 19.544 que es del 20 de octubre, que modificó, como ustedes saben, el régimen, derogó la libertad condicional, en realidad suprimió los artículos de la libertad condicional, derogó los artículos correspondientes a la suspensión condicional de la ejecución de la pena y alguna otra cosa más. Esa ley previó que entraría en vigencia cuando entrara en vigencia el Código del Proceso Penal, quiere decir que esa ley entró en vigencia, aunque en realidad fue publicada sancionada el 20 de octubre, con lo cual la publicación fue ahí sobre fines de octubre y no daba tiempo para los 10 días del Código Civil. Como previó que entraba en vigencia con el Código, ningún problema, entró en vigencia con el sistema del Código. Y por último, la 19.549, que fue aprobada el 25 de octubre, ahí sancionada, quise decir, pues sí, promulgada por el Poder Ejecutivo. Ahí hay una discusión, porque si ustedes entraban a la página de Presidencia esos días era una incertidumbre extraordinaria, porque no se encontraba ni en página de Presidencia ni en el Parlamento el día de sancionado. Entraban a la página de Presidencia y estaba el texto incluso con la firma del presidente y no se veía la fecha. Y entonces, había unas dudas bárbaras, cuándo se promulgó, cuándo no se promulgó. Después quedó despejado, pues quedó claro, se promulgó el 25 de octubre, pero fue publicada el 6 de noviembre. Y el problema es que no previó una fecha de entrada en vigencia específica, no previó como la 19.544 que iba a entrar en vigencia simultáneamente con el Código, con lo cual puede razonablemente sostenerse, lo que creo, que entró en vigencia a los 10 días de su publicación por aplicación de la norma general del título preliminar del Código Civil. Con lo cual, tenemos un código que entró íntegramente en vigencia con todas estas modificaciones hasta la 19.544, sin lugar a dudas, el 1 de noviembre, y tenemos esta otra ley que, en esta lectura, que algunos han discutido, uno dice, pero como reformó el código, entraría en vigencia con el código como razonamiento, me resulta muy lindo y me gustaría sostenerlo, pero no encuentro argumentos válidos para sostenerlo. O podría sostenerse, como estoy diciendo, que entró en vigencia 16 días después. Y esto dirán, este es un preciosismo jurídico, un debate de campanario, y no, es un tema grave porque se plantea el problema de qué ocurre con todos los procesos que se inició la formalización durante ese transcurso de esos 15 días entre el 1 y el 16, digamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con esos? Para poner un ejemplo que mencionaba Santiago el otro día en una sesión del instituto en el que me tocó analizar justamente las modificaciones de esta última ley, en el Instituto de Procesal, en la ley anterior hasta esta 19.549 preveía sin duda un plazo para acusar, que era 30 días a contar del siguiente a la audiencia de formalización. La última ley no previó expresamente un plazo para acusar. Después podemos entrar a discutir si se puede extraer un plazo de otras normas, pero que en todo caso podría ser de 1 año, pero no, el plazo de los 30 días sin duda desapareció, a pesar de que el Código, como vamos a ver en varios artículos, refiere a un plazo para acusar. Entonces, ¿qué pasa si se formalizó y se hizo la audiencia de formalización en estos días? ¿Rige el plazo para acusar? Porque la consecuencia de presentar la acusación fuera de plazo en el sistema anterior, según entendíamos, la mayoría, por lo menos, los que habíamos opinado sobre el tema, era que ese plazo era perentorio y, por lo tanto, si no se acusaba en el plazo, luego ya no se podía formular la acusación. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, un fiscal logró hacer la audiencia de formalización el 10 de noviembre y el próximo 10 de diciembre no presenta la acusación porque cree que no hay plazo para acusar? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un tema irrelevante, hay que estar mirando
las modificaciones, qué pasa con los supuestos regulados en ese periodo intermedio, porque además la norma de aplicación en el tiempo del código no tiene una solución que hubiera sido fantástica, que dijera todas las soluciones de las nuevas leyes procesales penales que sean favorables al imputado se aplican y todas las que lo perjudican no. ¿Qué es algún criterio de aplicación en el tiempo de las normas procesales penales? No dice eso, repite el CGP y después termina diciendo esa norma de aplicación en el tiempo. Se repite la regla de la aplicación inmediata, que si hay plazos o recursos que están corriendo no se aplica, que si la ley modifica la competencia sigue siendo competente el juez anterior, y finalmente termina diciendo que si la ley suprime un recurso, elimina una prueba o perjudica al imputado, se rige por la ley anterior. Si la nueva ley. Ahora, si la nueva ley perjudica, solamente dice eso, pero no dice qué pasa para el caso inverso. Sí, bueno, toda una serie de problemas. Cuando vayamos avanzando vamos a ir viendo algunos de los problemas que se pueden ir planteando. Bueno, entrando ahora sí al análisis, de hecho esta cuestión panorámica general, agrego, a este sistema de leyes, para terminar, hay que agregarle la ley 19.446, que fue la que, se acuerdan, modificó el régimen de las libertades en el medio, que hay que ver que está vigente y que está derogado, y además las dos leyes, la de creación de la Fiscalía y la ley orgánica de la Fiscalía. Así que tenemos en total un universo, unas casi 10 leyes, o 9 o 10 leyes, que integran este conjunto normativo que impactan directamente o indirectamente en el Código. Con además artículos que entran simultáneamente en vigencia que se oponen entre sí, y hay dudas. Uno dice una cosa, otro dice otra, y los dos entraron simultáneamente en vigencia. Artículos que pueden haber quedado derogados por la entrada en vigencia de la última. Artículos que desaparecieron. Tenemos un código que le faltan algunos dientes ahí en el medio, entonces de repente uno va leyendo y el artículo tal fue suprimido. Eso es de una técnica legislativa deplorable, porque bastaba sentar a alguien, no era muy difícil, ¿no? Porque además no estábamos hablando de un código, tiene 30 años de aplicación. Si sacamos la congruencia del artículo 120 va a ser un problema. Fíjense todos los ríos de jurisprudencia que hay sobre el 120. Era un código que iba a entrar en vigencia ahora. Bastaba sentar a alguien, un pasante en el Poder Legislativo, en una tarea que si le llevaba 15 minutos era mucho, y renumerar los artículos del código y ya estaba. Pero bueno, no. Entró en vigencia así, y bueno, es bastante complicado. Bueno, la investigación fiscal preliminar es una etapa crucial en el diseño del nuevo Código del Proceso Penal, ¿no? En realidad esto es una gran novedad, naturalmente, en nuestro sistema, en el que esa búsqueda de los elementos necesarios para sustentar la acusación en el sistema anterior siempre se hizo a través de una investigación judicial. Y esto, para nosotros, durante muchos años, se asumió como algo muy natural. Es decir, bueno, el juez es el que busca los elementos para sostener la imputación, porque el fiscal, como enseñaba Torello en las clases, el fiscal junto con el juez es un ignorante en el sentido que no sabe lo que pasó. El que sabe lo que pasó es el imputado, el que sabe lo que pasó es la víctima, a la que le expropiamos en términos de Mayer la acción penal. El fiscal no sabe lo que pasó, tiene que sustentar una pretensión y necesita elementos para sustentarla. ¿Quién le busca los elementos? Bueno, en el sistema anterior era el juez. No vamos ahora a recordar todas las críticas de ese sistema y volver porque nos remontaríamos al pasado. Vamos a hablar del diseño del nuevo código, que ya es una realidad. En el diseño de la investigación preliminar hay que partir de un esquema, un punto básico, que es que la titularidad de la pretensión penal sigue perteneciendo a la Fiscalía, al Estado y en particular a la Fiscalía como sistema orgánico dentro del Estado, como ese servicio descentralizado que es de acuerdo a nuestra ley. No se consagró en nuestro código ni acción privada para algunos delitos, ni la figura argentina del querellante conjunto que aparece en algunos códigos provinciales argentinos, sino que la víctima, que está realzada, que aparece con un rol y con un estatuto integral
mucho más completo que el del régimen anterior, de todos modos no es titular en ningún caso en el código de la llamada acción penal. En realidad la víctima se erige, por un lado, en un rol de tercero coadyuvante, es un tercero, en el sentido que no puede ser actor ni es demandado, por supuesto. Es coadyuvante porque viene a coadyuvar con una parte, que es la parte actora, y como coadyuvante es un coadyuvante simple, justamente porque la diferencia entre el simple y el litis consorcial es que el simple viene a coadyuvar con quien es titular de la pretensión penal por el sistema normativo, pero no es por sí mismo titular, no es un litis consorte del fiscal. Y esto es una pauta general en la tipificación que creo nos permitiría resolver varios de los problemas que se pueden presentar en la práctica cuando se pueden adoptar distintas actitudes o actitudes contrapuestas por estos sujetos. Sin perjuicio de ello, hay que decir, aunque este no sea el tema de este momento, muy al pasar, después vamos a tratar algunos puntos de este problema, que la víctima, aun siendo un tercero coadyuvante simple, puede en distintas situaciones entrar en conflicto con la Fiscalía y controlar la actividad de Fiscalía, como vamos a ver, por ejemplo, cuando el fiscal decide no iniciar la investigación fiscal preliminar o decide abandonarla ya iniciada o decide ejercer el principio de oportunidad o decide desistir de la pretensión penal mediante el sobreseimiento, por ejemplo. Ahí hay distintos controles que la víctima, y ojo, no solo la víctima, sino también en algunos casos el denunciante, aunque no sea víctima, porque el código distingue en el 98, en el 100, y habla de la víctima, pero también del denunciante como un sujeto claramente distinto, que puede ser un sujeto distinto a la víctima, pueden ejercer ese control de la Fiscalía. Vamos a ver algunos de los problemas que esto presenta y las soluciones del código. Entonces, en principio, la pretensión penal es del Estado, o se atribuye al Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación. El único caso, como el artículo 6 dice, consagra eso que se llama la máxima de la oficialidad, dice que salvo los casos establecidos en la ley, entendemos que se mantiene vigente en ese punto la ley de prensa en cuanto establece, se acuerdan, la ley 16.099, un caso de pretensión privada, subsidiaria y eventual para el caso que el fiscal no acuse. ¿Se acuerdan que si el fiscal no acusa, hay que darle la oportunidad a la víctima si quiere ella sustentar la pretensión penal? Esa norma creemos que está vigente, me parece a mí por lo menos por el artículo 6, que dice que la acción penal es pública, salvo los casos que establezca la ley. Lo que sí no está vigente, entendemos que quedaría derogado, es la estructura prevista en esa ley 16.099, porque el código no prevé primero, no prevé la supervivencia expresamente de esa norma y tampoco prevé una estructura específica para ese caso, con lo cual podría sostenerse que estaría derogada tácitamente, pero sí. Simplemente como comentario sin perjuicio que coincido con lo que se escucha ahí. Está apagado. Está apagado. Bien, ahí. Ahora sí. No, lo que decía es que sin perjuicio de coincidir con lo que planteaba Gabriel y sin pretensión de interrumpirlo en absoluto, quería comentarles algo que no sé si será una realidad muy difundida o no tengo obviamente un dato estadístico, pero me comentaron recientemente en la Fiscalía, una fiscal que ya han habido varias audiencias de este proceso por la ley de prensa que se siguen desarrollando conforme a la ley. Eso fue lo que me comentaron, pero bueno, quería simplemente trasladarlo como dato de la realidad. No, le quería aportar que yo básicamente ejerzo la ley de prensa, trabajo para algunos medios de comunicación, he tenido unas cuantas y todas se han mantenido la estructura de la 16.099. En algunos casos me ha tocado algún juez del código anterior y en algunos casos la orden me ha asignado a un juez nuevo. Pero en ningún caso, ni siquiera el Ministerio Público ni nadie ha definido que la estructura ha sido derogada, ni tácita, ni claramente implícitamente, obvio. Claro. Se lo quería aportar. No, está bien. En realidad, el único argumento, podría ser sostener la tesis de la especialidad y la norma general, pero la verdad es que un código con vocación general regulatoria de todos los procesos, con un sistema de principios nuevos, pero va a ser una cuestión que se puede llegar a plantear.
Yo he hablado con algunos fiscales y creo que esta es la posición también del fiscal de corte, que estaría derogada, pero bueno, habría que ver cuando se empiece a plantear la discusión, si alguno la plantea, qué es lo que se resuelve. Es uno de los tantos problemas que presenta el código, de cuestiones que quedaron ahí sin una previsión clara. Bueno, en cuanto a la... Vuelvo a tener lo que me resulta más fácil. En cuanto a al diseño de la investigación fiscal preliminar, es decir, la titularidad pertenece a la Fiscalía, entonces la Fiscalía es la que tiene que obtener los elementos en principio para sustentar la pretensión penal, elementos que no tienen por qué ser necesariamente elementos que lo lleven a formalizar o que lo lleven finalmente a acusar, podría ser elementos que lo lleven naturalmente a descartar la existencia de responsabilidad. Ahí hay algún artículo del Código que, como señala Gonzalo Fernández, son criticables, que aluden al éxito de la investigación, en una visión un poco garantista desde ese punto de vista. En realidad, la Fiscalía, más allá que por supuesto es una parte, está sujeta al deber de actuar bajo la legalidad y por lo tanto, naturalmente, si de los elementos de la investigación surge que no hay nada razonable para sustentar una pretensión penal, bueno, evidentemente que no debería formalizar. Esto en el diseño del nuevo código, después de las últimas leyes, me parece que queda muy claro y que hay que releer esa expresión éxito de la investigación, porque el artículo 45 tiene un problemita. Si ustedes lo miran, arranca arriba el 45, ojo con las ediciones que tengan, le digo la del Diario Oficial, ¿no? El 45 arriba arranca, dice el Ministerio Público, y después ahí abajo hay un 45.2. Se comieron el 45.1. O sea que la primera parte sería el 45.1, aunque no dice. Bueno, el probable 45.1 dice en la parte final que las decisiones del Ministerio Público se dictarán bajo los principios de legalidad y objetividad. Está claro. Y además dice que todas las decisiones que deben tomarse, por ejemplo, la de abandonar la investigación o no iniciarla o ejercer el principio de oportunidad, dicen que deberán ser debidamente fundadas bajo la más seria responsabilidad de la Fiscalía. Quiere decir que está claro que a partir de esta norma intercalada en el artículo 45, a partir de la última modificación, que el Ministerio Público debe actuar con objetividad. Ahora bien, la investigación fiscal preliminar en el sistema del Código, si ustedes dicen, bueno, ¿y dónde está regulada la investigación fiscal preliminar? Bueno, la investigación fiscal preliminar está regulada en 3 lugares. No tiene una regulación orgánica, sistemática, bueno, este es el capítulo investigación fiscal preliminar, sino que está regulada en varios lugares. En primer lugar, está regulado cuando se establecen lo que se llaman las atribuciones de la Fiscalía y de la Policía como auxiliar de la investigación. En el artículo, a partir del artículo 45 fundamentalmente, hasta la parte, hasta el artículo 62, que refiere a distintas, todas esas normas, todo ese trayecto refieren a atribuciones de la Fiscalía y de la Policía como auxiliar de la investigación. Está, bueno, ahí después vamos a ver que hay alguna norma que aparece que tiene alguna redacción un poco defectuosa. Está regulada también cuando se regulan los distintos medios de prueba. Entonces ustedes de repente están recorriendo el capítulo que refiere, por poner solo un ejemplo, al registro de lugares como prueba, y ven que se regula el registro también como medida de investigación del fiscal. Entonces, claro, objetivamente uno lo mira y el que mira la realidad ve un funcionario, un señor de traje en los dos casos que va caminando, que va con el auxilio de la policía y exteriormente parecería que el acto es el mismo, pero en realidad son actos de naturaleza esencialmente distinta. Una es una medida de investigación que, como veremos, en principio, y subrayo, en principio, después vamos a ver que hay apariciones por ahí, en principio esa medida de investigación no se puede incorporar, el registro de esa medida no se puede incorporar al juicio y no tiene, por supuesto, valor probatorio, y en cambio, si es una medida practicada por el tribunal con las garantías de un proceso, con las partes participando, es una medida probatoria que puede sustentar una decisión del tribunal.
Entonces, esta regulación mezclada de medidas de investigación con medidas probatorias, apareja algunos problemas interpretativos porque genera muchas confusiones acerca de la naturaleza de la actividad de la Fiscalía, que debe tenerse clara, a pesar de estos problemitas del Código, que no es una medida probatoria. Pero el propio Código continuamente induce a la confusión. Por ejemplo, fíjense que el propio artículo 45, en eso que sería el 1, en el literal A, dice que corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas, así como la actuación de diré por ahora la policía, para referirme a todos, ¿no? A la policía, a la prefectura, a la policía aérea, en sus respectivos ámbitos de competencia, disponiendo por sí o solicitando al tribunal, según corresponda, las medidas probatorias que considere pertinentes. Es un error garrafal y evidente del Código. En realidad, lo que el fiscal dispone por sí son medidas de investigación. Le pide al juez medidas probatorias. Vamos a ver esta interrelación y qué cosas puede hacer la Fiscalía. Pero el corte básico es ese. Lo que puede disponer por sí el fiscal son medidas de investigación. No puede disponer por sí medidas probatorias. Entonces, dijimos, está regulado cuando se regulan las atribuciones del fiscal y la policía, está regulado cuando se regulan los distintos medios de prueba, pusimos el ejemplo del registro, y está regulada también la investigación fiscal preliminar, llamada por el Código indagatoria preliminar, cuando se regula el proceso ordinario. Entonces, si ustedes miran, cuando arranca la regulación estructural, el libro segundo se llama Proceso de Conocimiento. Título 1 del proceso ordinario en materia de crímenes y delitos, artículo 255. Y tiene un artículo, ese título ahí que quedó fuera de todos los capítulos, ¿no? Que es ese 255, que dice: el proceso de conocimiento comprende la primera y la segunda instancia y el recurso de casación. Más allá de la inutilidad absoluta de este artículo, destaco que la etapa no es el recurso de casación, sino la instancia que se genera a partir de la interposición del recurso de casación. Y después de anunciar que es la primera instancia, la segunda instancia y la casación, capítulo 1, indagatoria preliminar. Como si la indagatoria preliminar o investigación fiscal preliminar, como me gusta decirle, fuera una etapa del proceso ordinario. Esto es un error desde un doble punto de vista. Primero, la investigación fiscal preliminar no es una etapa de ningún proceso, porque no es actividad procesal. No es una etapa del proceso, sino que es una etapa preliminar al proceso de naturaleza puramente administrativa, más allá de que esto no significa, como vamos a ver inmediatamente, que el investigado en esa fase no tenga la tutela de las normas constitucionales e internacionales en cuanto a las garantías que protegen al imputado, ¿no? Pero es una etapa de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. Segundo error es que la investigación fiscal preliminar en el diseño del Código no necesariamente va a terminar en una formalización primero y después en una acusación que lleve a un proceso ordinario. Porque como vamos a ver, cuando concluye la investigación fiscal preliminar, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar, por supuesto, que el fiscal entienda que no hay elementos y decida abandonar la investigación, artículo 98. Puede pasar que el fiscal decida ejercitar el principio de oportunidad, artículo 100. Puede pasar que el fiscal decida mandar el caso a mediación, artículo 382. Puede pasar que el fiscal decida formalizar y que después de formalizar llegue a un acuerdo con el imputado para ir a proceso abreviado. Puede pasar que el fiscal decida formalizar y después de formalizar decida o logre un acuerdo con el imputado para suspender condicionalmente el proceso, o sea, para no ir a proceso. Puede pasar que el fiscal formalice, se haga la formalización y la víctima y el imputado logren un acuerdo reparatorio y no haya proceso. O finalmente puede pasar que haya proceso ordinario, pero la investigación fiscal preliminar puede preceder todas estas alternativas.
Entonces, colocarlo dentro de la regulación del proceso ordinario es un error evidente, ¿no? Bueno, pero esto, más allá de la crítica esa de la ubicación sistemática y todo esto, nos plantea un problema, un desafío, que es que hay que como ir armando un puzzle, ¿no? Con piezas, puzzle de unas cuantas piezas que están bastante entreveradas. Una última precisión antes de entrar a la regulación concreta en esta presentación general del diseño. El código, como les decía hoy, confunde muchas veces y mezcla la naturaleza de la actividad del fiscal con la actividad propiamente jurisdiccional. Y acá les hago un corte de 3-4 líneas fundamentales que me parece importante señalar. Primero, una cosa es la investigación fiscal preliminar. Es decir, la investigación que hace... Voy a parar para ir cambiando y hacerlo un poquito más... me siento más cómodo en la clase así. Una cosa es el diseño de la investigación fiscal preliminar como actividad de investigación llevada adelante por la Fiscalía. El fiscal puede, en muchos casos, requerir la intervención judicial. Por ejemplo, puede requerirla porque es necesaria para la práctica de medidas de investigación, porque la medida de investigación puede afectar la esfera de derechos del investigado, del imputado. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser, por ejemplo, la Fiscalía puede necesitar tomarle declaración al imputado. Lo cita a la Fiscalía y, bueno, el imputado no concurre. Entonces, vamos a ver después, el imputado tiene que asistir a la citación de la Fiscalía, pero debe hacerlo con el defensor. Alguno penalista ha discutido esto, si es ajustado al sistema constitucional, imponerle el deber al imputado de asistir al requerimiento fiscal, pero lo cierto es que el Código prevé que si no va, el fiscal puede requerir al juez que ordene su conducción a la Fiscalía. En ese caso, lo que está haciendo el juez es como el fiscal no puede ordenar el ejercicio de la coacción, le pide al juez que ordene el ejercicio de la coacción. ¿A qué juez? Al juez que sería competente cuando él inicie la actividad jurisdiccional, y ese juez va a ser el que va a ordenar la conducción del imputado a la Fiscalía. Pero, bueno, lo mismo puede pasar, por supuesto, si cita a un testigo, el testigo no va a la Fiscalía, el fiscal le puede requerir al juez que ordene la conducción del testigo a declarar a la Fiscalía. Y así se pueden poner múltiples ejemplos. El fiscal necesita obtener un documento y no se lo entregan, ¿no?, para la investigación, puede requerir al juez la entrega del documento. Pero todos estos requerimientos al juez no transforman la medida de investigación en una medida probatoria. Es decir, cuando el imputado es conducido a la Fiscalía con el defensor o el testigo es llevado a la Fiscalía para declarar, eso no transforma la actividad, la medida de investigación en una audiencia judicial. El juez no está, no hay un contradictorio entre las partes. Vamos a discutir si el defensor puede ir o no puede ir, este es otro problema. Pero no hay un proceso delante de un tribunal. Quiere decir que eso, a pesar de la intervención del juez como auxiliar para la práctica de la medida de la investigación, sigue siendo una medida de investigación. Otra esfera distinta de intervención, sí de carácter jurisdiccional, es cuando el fiscal o la defensa o la víctima le quieren pedir al tribunal anticipos probatorios. La práctica de prueba anticipada conforme al artículo 213 del Código. Eso sí es una actividad propiamente probatoria que se realiza delante del tribunal, como cualquier medida preparatoria de cualquier proceso de anticipo de prueba. En principio, digo en principio porque, bueno, el Código en la última parte ha introducido algún cambio, podría haber algún cambio en esto, en principio con propósitos de aseguramiento probatorio, evitar, por ejemplo, que la prueba se frustre porque la víctima se puede ir, porque la víctima está siendo amenazada, porque la víctima puede ser afectada incluso en su integridad física o en su vida o simplemente ser amenazada, y la actividad probatoria se pueda frustrar en el futuro porque la prueba sería irreproducible si se esperara más tiempo. Bueno, se pueden pedir anticipos probatorios, pero cuidado.
Estos anticipos probatorios que se pueden pedir por la Fiscalía, por la defensa y por la víctima también, nunca de oficio, por supuesto, no hay ninguna prueba de oficio en el sistema del nuevo código, esas sí son actividades probatorias, pero que tienen que ser en principio excepcionales, porque si no el sistema del código se desestabiliza. El sistema del código parte de una premisa fundamental, que es que la audiencia se debe practicar en la audiencia de juicio, que es la audiencia de juicio, lo que sería la audiencia de prueba, la complementaria, para llevarlos a un paralelo con el proceso civil, aunque vamos a ver que el diseño del código es mucho más moderno y más pensado para la efectiva vigencia de los principios de un proceso por audiencia, con inmediación real, con concentración real, con continuidad real. Pero la premisa básica es que la prueba se practique en ese momento. Por los anticipos probatorios, si se transforman en la regla, el sistema se desestabiliza, ¿no? Otra intervención que podría requerirse jurisdiccional en la etapa de la investigación, en este trazado de las grandes líneas, es que el fiscal puede pedir durante la investigación medidas cautelares limitativas de la libertad del imputado. No todas, porque el artículo 222 dice, se llama medidas limitativas durante la indagatoria preliminar, dice que podrá disponer las medidas previstas en los literales, el juez ha pedido al Ministerio Público, en los literales A, D, E y F, es decir, el deber de fijar domicilio y no modificarlo, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia, la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine, que no se vaya de determinado territorio, literal D, la retención de documentos de viaje, quedársele con el pasaporte, y la prohibición de concurrir a determinados sitios, ir o visitar determinados lugares, etc. Si solo algunas, por ejemplo, no se podría disponer una prisión preventiva como medida durante la investigación a pedido de la Fiscalía, ni siquiera una prisión domiciliaria. Son solo las medidas que están previstas en este artículo 222, mencionadas en el 222. Si el fiscal quiere pedir una medida cautelar más intensa, debe formalizar, que va a implicar el inicio ya de la etapa inicial del proceso jurisdiccional, esa etapa preparatoria que se llama formalización. Y por último, por supuesto, que también puede ocurrir que el fiscal decida ejercer la formalización, y ahí sí también, por supuesto, que va a haber actividad jurisdiccional propia, ¿no? Pero esas son actividades jurisdiccionales en sentido estricto, que hay que distinguirlas de lo que es la actividad de investigación en sí misma. La ley orgánica de la Fiscalía dice que la Fiscalía tiene, entre otras prerrogativas, la de diseñar la política de investigación. Que la Fiscalía General de la Nación puede diseñar la política general de la investigación. ¿De qué forma? A través de las instrucciones generales dictadas por la Fiscalía. El propósito de las instrucciones generales, el propósito con el que generalmente todos los sistemas la consagran, es el diseño de una persecución, lo que se llama una persecución penal racional y estratégica. Es decir, que la investigación fiscal preliminar no esté librada al impulso o a la iniciativa o a los criterios únicos de una oficina, sino con un diseño macro que permita atender a problemas globales de la criminalidad. Ese es el objetivo de un diseño centralizado con instrucciones fiscales generales. Instrucciones fiscales que no deberían ingresar a regular otras cuestiones más que el diseño general de criterios o pautas generales para la investigación o para la persecución penal, pero que no deberían, por supuesto, nunca pueden ser concretas, nunca pueden ser para un caso, tienen que ser siempre previas, tienen que ser generales, tienen que estar publicadas con anterioridad, pero además no deberían ingresar a la regulación de cuestiones o garantías o a modificación o alteración de garantías que estén previstas en el Código. Eso nunca podría entrar a una instrucción fiscal preliminar. Y el 45 del Código dice que corresponde a la Fiscalía, y lo dice también la ley orgánica, dirigir la investigación con el auxilio de la policía. O sea, que diseña la política y dirige las investigaciones concretas cada fiscal. Cada uno, por supuesto, en el ejercicio de sus competencias. La pregunta
que salta a la vista en este primer análisis general es ¿qué ocurre con las garantías del imputado durante la investigación fiscal preliminar? ¿Rige todo el estatuto de garantías, los principios de las normas internacionales y constitucionales durante esa fase que, si no es procesal, jurisdiccional, si es una fase previa, nos podría generar la duda? Bueno, los analistas de la Convención Americana de Derechos Humanos, por mencionar el cuerpo normativo tal vez más importante en el plano de las garantías del proceso penal, todos los analistas coinciden, ustedes leen, a ver, solo por poner un ejemplo, existe una obra editada que les recomiendo, los que no la hayan visto, que es la Convención Americana Comentada, en una publicación dirigida por la Fundación Konrad Adenauer y con participación de expertos del sistema internacional, que además lo pueden encontrar en el propio sitio de la Konrad, es acceso gratuito, es un libro muy importante, en su edición papel es un libro bastante importante. Bueno, tiene los comentarios artículo por artículo, y es muy interesante, sobre todo, por supuesto, para el proceso penal, el comentario de los artículos 7 y 8. Y en el comentario del artículo 8, justamente se menciona por los autores, con razón, todos los análisis de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana que tienen resuelto que las garantías del imputado rigen no solo en la etapa de proceso en sí misma, sino también en la investigación fiscal preliminar, porque además ahí en general es donde más se juegan las garantías del imputado, donde pueden estar en mayor situación de riesgo, justamente porque no hay una intervención jurisdiccional. Se dice por los autores que cuando la Convención utiliza la palabra acusado, se refiere al investigado o imputado en sentido amplio, en el concepto internacional de la expresión imputado, que no es aquel al que determinada autoridad encargada de la persecución en una etapa determinada del proceso le atribuye responsabilidad penal a través de eso que se llama acusación, ni tampoco lo es, como lo era en nuestro viejo código, aquel al que el juez le dice en determinado momento tú sos imputado, que esa era la función del auto de procesamiento, lo cual ambientaba interpretaciones que decían, bueno, como en la etapa previa no hay imputado, es un indagado, y ahí se planteaban una cantidad de dudas sobre lo que podía o no podía ser el indagado. Bueno, en el diseño internacional la palabra imputado se utiliza, y la palabra acusado en la Convención Americana, en un sentido mucho más amplio, que es el de la persona que es indicada de cualquier forma por una autoridad encargada de la persecución como un posible o probable autor de un hecho con apariencia delictiva. El investigado es un imputado en ese sentido, ¿no? Y también en el diseño de nuestro sistema constitucional, en el que la palabra acusado aparece muchas veces y también aparece la palabra arrestado, pero que se debe interpretar con el sentido más amplio posible, porque si no estaríamos restringiendo las garantías constitucionales. Por ejemplo, el artículo 16 habla de arrestado y acusado, y evidentemente el 16 de la Constitución se está refiriendo a alguien que fue detenido y está dentro de las 48 horas de la detención, y es obvio que no hay acusación. Entonces es obvio que las palabras se están utilizando en un sentido amplio. Para poner otro ejemplo, el artículo 22 dice que no hay juicio criminal sin acusación de parte del acusador público. Antes se decía, se refiere al proceso penal principal, porque la acusación es lo que inicia el proceso penal principal, el plenario en el proceso viejo. Bueno, esta interpretación era insostenible, porque entonces el artículo 22, ¿se acuerdan que termina diciendo estando prohibidas las pesquisas secretas? Entonces, en esa lectura, las pesquisas secretas estaban permitidas desde la noticia criminis hasta la acusación. Y esto nadie lo sostenía. Es evidente, el diseño de los constitucionalistas, esto lo tienen muy definido a esta altura, de que la palabra juicio también debe interpretarse en un sentido amplio. De hecho, si el artículo 18 dice que la ley determinará el orden y las formalidades de los juicios, lo interpretamos como proceso penal principal, el presumario se podría regular en el viejo sistema por decreto del Poder Ejecutivo, y nunca nadie dijo eso. Así que hay que interpretar las normas constitucionales pro garantía. Y bueno, este es el diseño, nos parece, del código, porque el código dice en varias disposiciones, consagra un concepto de imputado que es muy amplio, en primer lugar, que es el concepto general de las normas internacionales. El artículo 63 dice, se considera imputado a toda persona a quien el Ministerio Público atribuya participación en la comisión de un delito o
sea indicada como tal ante las autoridades competentes. Claro, ahí hay que determinar el alcance. ¿Qué quiere decir determinada como tal ante las autoridades competentes? ¿El denunciado ante la policía es imputado? Y bueno, a los efectos del juego de las garantías, entendemos que sí. Pero, bueno, la expresión ahí puede aparejar alguna duda. Y dice, dicha calidad jurídica puede atribuírsele desde el inicio de la indagatoria preliminar. Es imputado desde que comenzó la indagatoria preliminar. Por supuesto, si esa indagatoria o investigación fiscal preliminar tiene una persona identificada como probable autor. Capaz que hubo una denuncia y todavía la Fiscalía no tiene identificado a nadie como autor probable de derecho. Y además, como si eso fuera poco, el artículo 72.1 dice que la designación de defensor se efectuará antes de cualquier diligencia indagatoria, salvo las de carácter urgente. Quiere decir que hay derecho a tener un defensor desde que comienza la indagatoria preliminar y antes de la práctica de cualquier medida de investigación. Me parece que esto es bastante claro en el diseño del código. Bueno, por supuesto que esto se ha discutido y bueno, ya se está planteando la cuestión de a partir de qué momento el imputado, primero, se le debe comunicar que existe una investigación en su contra y por lo tanto tiene derecho al nombramiento de un defensor y por lo tanto a ejercer todas las prerrogativas que el Código prevé para la investigación fiscal preliminar. Porque, por ejemplo, como vamos a ver, el imputado puede proponer medidas de investigación, puede pretender acceder a la carpeta de la investigación. Y bueno, el tema es cuándo se activa todo eso. Porque, para complicar el tema, la instrucción fiscal preliminar número 7, general de la Fiscalía, dice que la Fiscalía no tiene el deber de comunicarle al imputado la existencia de la investigación hasta que formalice. Quiere decir que la formalización sería el acto por el cual el fiscal le comunica al imputado la existencia de la investigación. Esto apareja graves problemas, porque esta, primero, es una instrucción que se dirige a todos los fiscales, que los fiscales tienen el deber de cumplirla. De acuerdo a la ley orgánica, el fiscal puede, si no está de acuerdo, objeta por legalidad o por alguna otra razón la instrucción fiscal, puede formular su objeción, observación por escrito, comunicarlo al fiscal de corte, que lo comunica a la comisión asesora, y puede hasta excusarse de intervenir en el caso concreto. Ahora, siendo una instrucción de alcance tan general, el fiscal que tendría que excusarse de intervenir en todos los casos. Imagínense un fiscal que tiene todos los días investigaciones fiscales preliminares. ¿Cómo hace para excusarse en todo lo que no tiene manera? Tiene que cumplirla, y esto es una cuestión complicada. Podría intentar hacerse una interpretación que flexibilice esa instrucción y que dijera, bueno, lo que dice la instrucción es que no tiene el deber de comunicarle antes, pero no dice que no pueda comunicarle antes, expresamente. A mí me parece que más allá de que, por supuesto, podemos discutir acerca de la conveniencia o no y qué es mejor a los efectos del diseño de la política de persecución óptima, con una garantía razonable, cuál es el momento en que debe operar la comunicación, eso es una discusión. Creo que en el diseño del código es claro que desde el inicio hay imputado, que desde el inicio hay derecho a nombrar defensor y que no se puede practicar ninguna medida, salvo urgentes, si no se designa un defensor al imputado. Te dirán, bueno, pero ¿se frustraría la eficacia siempre de la investigación? No, porque el fiscal, como vamos a ver inmediatamente, tiene la posibilidad de pedir la reserva interna de la investigación para evitar la frustración y en ese caso no va a haber ninguna comunicación al imputado y puede investigar tranquilamente con algunos límites, vamos a ver, que tiene la reserva interna. Pero bueno, en todo caso, después si quieren profundizamos sobre esto. En cuanto al principio de la publicidad, para entrar en ese punto, ya que lo estábamos mencionando lateralmente, la regla a lo interno, es decir, las partes, Fiscalía, por supuesto, va llevando adelante la investigación, el imputado y la víctima, la regla es la publicidad interna durante la investigación. Es decir, que en principio el imputado y la víctima pueden acceder a todos los elementos de la investigación. Ahí puede haber una duda porque el artículo 259, que es el que regula detalladamente este punto, dice
que las actuaciones de la investigación fiscal preliminar llevada a cabo por el Ministerio Público y la autoridad administrativa serán reservadas para los terceros. O sea, al público reserva. A la interna, el imputado, su defensor, así como la víctima, podrán examinar los registros y documentos de la investigación fiscal. Si ustedes miran el artículo, dice: las actuaciones del fiscal y de la policía son reservadas para los terceros. Las actuaciones del fiscal son accesibles para la víctima y el imputado y la defensa. ¿Y las actuaciones de la policía son accesibles para el imputado, la defensa y la víctima? Yo creo que sí, que no es el giro, no quiso excluir que, por ejemplo, si la policía hizo una actividad de las que puede hacer sin intervención del fiscal, que están previstas en el Código, en el artículo 53 fundamentalmente, bueno, por supuesto que puede acceder al registro que exista de esa medida practicada por la policía. Sin perjuicio de esta regla, el artículo 259 prevé que se puede pedir la reserva, y se puede pedir la reserva con ciertas limitaciones. Primero, la reserva nunca puede comprender todas las actuaciones, porque dice que puede el fiscal disponer que, dice el 259.3, determinadas actuaciones, registros o documentos permanezcan en reserva, no todo, determinadas. Por otra parte, hay un ámbito excluido de la reserva de antemano, que son todas las actuaciones en las que haya intervenido el imputado o el defensor, o que sean prácticas de pruebas periciales que refieran al propio imputado. Allí el 259.3 dice que el imputado nunca se le puede restringir el acceso a eso. Esto es lo que la doctrina chilena, Horvitz y Lennon, llaman el núcleo intangible de acceso del imputado. Eso nunca el fiscal le puede impedir el acceso. Por otra parte, esa reserva que puede pedir, dijimos, está limitada a algunas actuaciones, pero además requiere siempre autorización judicial, y está limitada temporalmente a 40 días, que se pueden extender a 6 meses máximo, si el fiscal justificadamente lo requiere al tribunal, debe hacerlo en forma motivada, etcétera. El límite máximo son 6 meses. A los 6 meses la investigación se vuelve necesariamente pública. Y además puede limitarse a pedido del imputado. Una vez que se concedió, el imputado o la víctima pueden pedir que se limite temporalmente. El fiscal pidió una prórroga, le dieron 6 meses y dice, no, denle 3 meses en vez de 6. Puede limitarse en cuanto a las personas, puede decir la víctima, no, a mí permítame acceder, así colabora al imputado, no le permite acceder, hay una limitación subjetiva de la reserva, o puede limitarse objetivamente, que el imputado o la víctima vengan y digan, no, muéstreme una actuación, esta, X. O sea que siempre, aún después de dispuesta, la víctima o el imputado le pueden pedir al juez la limitación de la reserva. En cuanto al público, la investigación fiscal preliminar es absolutamente reservada. Y esto por 2 razones fundamentales. La primera es la de no afectar la eficacia de la investigación. La segunda es preservar la inocencia del imputado, respecto al cual el fiscal ni siquiera tiene todavía elementos objetivos para formalizar. Se pueden plantear alguna duda. ¿Qué pasa con las intervenciones judiciales por ejemplo, el imputado le pide a la fiscalía le pide al juez, que puede hacerlo, que convoque una audiencia porque quiere prestar una declaración delante de él, en presencia del fiscal, porque el fiscal no le recibe la declaración. ¿Esa audiencia es pública? Bueno, es una audiencia realizada durante la investigación, por lo cual debe entenderse que es reservada. Después, ¿qué pasa si hay una audiencia para la práctica para ordenar una medida cautelar? O una audiencia de prueba anticipada durante la investigación. En principio, la pauta del 140 es que mientras está la investigación en curso, las audiencias son reservadas. Bueno, la investigación fiscal preliminar empieza a través de la noticia criminis, denuncia, que puede formularse ante la policía, ante la fiscalía o ante la autoridad judicial. Pero si es ante la autoridad judicial o la policía, la ley prevé que hay que comunicarlo a Fiscalía a través de este sistema de comunicaciones que se llama CIPAU. Se puede hacer la instancia del ofendido, que está regulada en el Código también para ciertos delitos. La instancia puede ser ante la Fiscalía o ante la policía, pero si se hace ante la policía hay que comunicarlo a la Fiscalía.
Puede ser por flagrancia, 219 y 220. En caso de flagrancia, se detiene a alguien en flagrancia y se tiene que comunicar, por supuesto, que a la autoridad judicial por la existencia de un detenido, pero también a la Fiscalía para que tome conocimiento de la existencia del hecho y pueda iniciar la investigación. En cuanto a la flagrancia, solo una cosa que les menciono al pasar, es interesante la ubicación que tiene. La detención en flagrancia, que además se mantiene la propia y la impropia, ¿no? En eso que se ha tolerado esa flagrancia impropia que todos sabemos que es inconstitucional y bueno, y está ahí y sigue estando. El Código prevé, la regula a la detención en flagrancia como una medida cautelar, dentro de las medidas cautelares. Con lo cual, lo que está diciendo el Código es que el único fundamento legítimo para detenerlo en flagrancia, bueno, además del fundamento sustantivo de, por ejemplo, impedir que se consuma el delito que se está tentando o detener la consumación del delito, por supuesto, desde el punto de vista procesal, el único motivo para luego mantener la detención es la razón cautelar. Evitar que el imputado borre los rastros o huellas del delito, intimide a los testigos. Ese es el fundamento legítimo constitucionalmente de la detención en flagrancia. No del acto de la detención, sino el mantenimiento de la detención luego del acto inicial de interrumpir la consumación o la ejecución del delito. El fiscal, enterado de la noticia, tiene el deber de investigar. Por ahí se dice, ¿no? Y se escucha, no, bueno, el fiscal de ahora hace lo que... No, en realidad, la regla general es que el fiscal debe investigar cuando tiene conocimiento de un hecho con apariencia delictiva. Pero puede decidir no investigar o abandonar la investigación ya iniciada cuando, de acuerdo al artículo 98, se dé alguno de estos tres supuestos. Son tres. 1. La conducta denunciada no es delito. Es decir, alguien presentó una denuncia y dice, no, mi vecino todos los días cruza en rojo frente a mi casa y esto, mire los problemas. No... Bueno, el cruce en rojo podrá ser una infracción administrativa. En principio no es una conducta delictiva. Bueno, por más que sea la conducta, se verifique, se constate que existió, no es delito. Ojo, no está diciendo que la conducta no sea cierta, que no, que la conducta descrita no es delito. Por lo tanto, el fiscal no está disponiendo de nada, no hay delito a investigar. Segundo caso, cuando puede haber responsabilidad penal, pudo haberla, pero se extinguió. Por ejemplo, el fiscal ve que ya prescribió. Bueno, que va a ponerse a investigar un delito que está prescripto. Tercer caso, cuando de lo que surgió de la investigación no hay ningún elemento útil para llevarla adelante. No hay elementos útiles. Esto naturalmente requiere que el fiscal avance un poquito en la investigación. Es que cite a alguien que vea, trate de obtener algún documento, que haga algún registro, no logra nada, no hay elementos para investigar. Si decide no investigar, tiene que tomar una decisión motivada, en un acto debidamente motivado, y lo debe comunicar a la víctima o al denunciante, si lo hubo. ¿Ah? Comunicado, víctima o denunciante tienen 30 días para pedirle a un juez, ¿a qué juez? El que intervendría si hubiera proceso, que le ordene a la Fiscalía, a través de un fiscal subrogante, reexaminar el caso. Si la víctima o el denunciante piden el reexamen, el juez tiene que convocar una audiencia, escuchar a la Fiscalía, escuchar al denunciante o a la víctima y decidir. Y puede entender que está bien y no manda a reexaminar, fin del problema, o manda a un subrogante a reexaminar el caso. El subrogante puede coincidir con el primero, en cuyo caso, dos opiniones fiscales idénticas, se archiva el caso, o puede tomar la decisión de llevar adelante la investigación. El problema que vemos desde este punto de vista es en cuanto al juego del principio de imparcialidad, porque ese juez que manda a investigar va a ser el mismo que va a intervenir en la audiencia de formalización, que va a disponer una medida cautelar, y evidentemente si mandó a investigar, esto puede generar algún problema para la investigación. También puede ejercer el principio de oportunidad por el artículo 100, son 3 casos puntuales que son taxativos, son casos de delitos poco graves, o el caso de la pena natural, ¿no? Aquel que el padre que accidentalmente en un accidente de tránsito, bueno, hace una maniobra imprudente y provoca la muerte de un hijo o de otro familiar,
Bueno, ahí la pena natural, se dice, es una respuesta tan fuerte que la respuesta penal poco va a agregar a eso. O el transcurso del tiempo habilita, con límites que no vamos a detenernos ahora, al ejercicio del principio de oportunidad, también con controles similares a los del 98, solo que un poquito más intensos, porque en este caso también se lo tiene que comunicar al juez, el fiscal, y el juez, aunque el denunciante o la víctima no le digan nada, también tiene que controlar el adecuado ejercicio del principio de oportunidad. Si en cambio el resultado de la investigación es que hay un hecho delictivo, hay elementos objetivos, el fiscal debe formalizar. Bueno, creo que por acá, para no abusar del tiempo, te paso un poco la Muy bien. posta. Bien. Sí, Siempre queda. si querés. Sí, sí, Tenés ya. ese, ¿no? Bien. Bueno, buen día. Bueno, la idea era entonces, continuando con la secuencia del nuevo proceso penal y ya pasando a una fase más típicamente jurisdiccional, dejando de lado la fase administrativa a la cual aludía Gabriel, hablar de la audiencia de formalización. ¿Qué es una audiencia? Si uno lo quiere enfocar desde el punto de vista práctico, con el escaso tiempo de vigencia que ha tenido el nuevo proceso penal, sí podemos decir que la audiencia de formalización se ha podido ver en la práctica, a diferencia de otras audiencias que van a venir más adelante en el proceso penal y de las que, por lo menos hasta donde tengo conocimiento, no han habido hasta ahora, como puede ser una audiencia de juicio, ¿no? De modo que la idea sería no limitarnos quizá a un aspecto meramente teórico, con las dudas que a todos nos generan algunos aspectos de la normativa, sino también intentar visualizar cómo en la práctica se está desarrollando este tipo de audiencias, las audiencias de formalización. Sabemos por el artículo 266, que es el que regula básicamente la audiencia de formalización, que una vez que el fiscal entiende que hay elementos objetivos suficientes para sostener la existencia de un delito, sustentarlo argumentativamente y a su vez informar o afirmar la participación del imputado en ese hecho, debe solicitar la audiencia de formalización. Eso quisiera conectarlo en unos instantes con lo que planteaba hace un rato Gabriel en cuanto a que los fiscales no deberían o no estarían obligados a dar aviso o notificar al imputado en la etapa de investigación desformalizada anterior a la audiencia sobre el desarrollo de esa investigación. Ahora veremos un poco la conexión con esto que estaba diciendo. Y a su vez hay determinados plazos, ¿no? Si el imputado se encuentra detenido, entonces la audiencia de formalización deberá realizarse en el plazo máximo de 24 horas, y si no está detenido hay un plazo de 20 días. Esto es un aspecto también importante si uno lo mira en clave de garantías de la defensa, porque creo que en el nuevo proceso penal, lo mismo que ocurría antes, porque eso no es una variante esencial del nuevo proceso, encontramos dos tipos de procesos penales. Por más que hablemos del proceso penal ordinario como estructura única, creo que en un plano práctico tenemos un proceso penal con un imputado detenido que difiere sustancialmente en muchos aspectos de lo que es el proceso penal cuando el sujeto no está detenido. Y eso ya ocurría antes con el proceso penal anterior y va a seguir ocurriendo, porque si uno analiza las perspectivas o las garantías desde la perspectiva de la defensa, las posibilidades de una adecuada defensa, no es lo mismo poder controlar una carpeta de investigación fiscal con 20 días, 10 días de tiempo, que lo que uno puede hacer en el marco de lo que podría ser, por ejemplo, la flagrancia, para ver un ejemplo típico de un proceso penal con el imputado detenido, en el cual a veces las posibilidades de la defensa de controlar esa carpeta se reducen a escasos minutos, algo que también pasaba antes en el proceso penal durante el presumario, la audiencia del 113 y las posibilidades reales que uno tenía de controlar esa investigación. No supone esto un cuestionamiento a que la Fiscalía no proporcione los elementos, pero hay una realidad. Cuando la persona está detenida, la audiencia tiene que hacerse en el plazo máximo de 24 horas. La defensa muchas veces toma conocimiento, ya sea defensoría de oficio o a veces la propia defensa particular, de esa situación, con muy poco tiempo de margen como para poder controlar adecuadamente la carpeta y formarse también su propio, digamos, legajo de investigación, al cual el artículo 266 alude, o el 264, perdón, pero la realidad práctica de esas posibilidades es mínima, ¿no? Bien, entonces, marcando esa diferencia que yo creo que es fundamental, lo era antes y lo sigue siendo, un proceso penal con un sujeto, un imputado detenido y el proceso penal o la audiencia de formalización con el imputado en libertad, habría que analizar algunos aspectos que hacen a la previa de esta audiencia y poco también al contenido o a la esencia de esta audiencia de formalización. ¿A qué apunta esta audiencia de formalización? Tiene un contenido determinado en el artículo 266
de acuerdo al cual, entre otros aspectos, el juez va a controlar la legalidad de la detención, un aspecto que se incluyó en la normativa posterior al código, de las que también hacía referencia Gabriel, este cúmulo de normas que se fueron sancionando a posteriori. Eso uno lo puede visualizar en las audiencias de formalización, en las cuales el juez, luego de controlar la presencia y la identidad de los sujetos que participan en la audiencia, uno de los primeros aspectos que controla es justamente la legalidad de la detención, dirigiéndose al propio imputado para determinar a qué hora fue detenido, justamente para controlar ese plazo de las 24 horas, en qué circunstancias fue detenido. Yo creo que ese tipo de preguntas que tengo entendido que el juez realiza en el control de la detención no suponen para nada que el juez esté apartándose. Por ejemplo, cuando le preguntan en qué circunstancias fue detenido, no supone que el juez esté incursionando en aspectos probatorios que le están vedados, porque sabemos que el juez en el nuevo proceso penal no puede realizar interrogatorios de oficio, pero eso apunta a interrogatorios con fines probatorios. De modo que el juez en esta audiencia no hay ningún inconveniente para que consulte a los efectos de controlar la legalidad de la detención y que lo consulte directamente al imputado en qué circunstancias fue detenido. En lo personal a veces me queda la duda de si a partir de esa pregunta no pueden derivarse otros aspectos que puedan llevar justamente a que el imputado empiece a hablar de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos por los cuales se le imputa, y eso puede generar cierta complejidad en este análisis, pero en principio debería limitarse a eso. Y por supuesto, aun cuando no sea una audiencia y una pregunta con fines probatorios a la cual estoy aludiendo, siempre el juez debe advertir, creo que es lo primero que debería también advertir, no sé si en realidad se está haciendo siempre en esa audiencia de formalización, cuando le pregunta algo al imputado, al menos en este aspecto vinculado con las circunstancias de la detención, etcétera, que bueno, que en todo lo involucrado con los hechos que se están investigando, el imputado tiene naturalmente el derecho de guardar silencio. Digo, por lo menos que conozca sus derechos del inicio me parece que es algo fundamental y lo quería también introducir allí, por más que uno lo visualiza más conectado con lo que es la audiencia de juicio. Pero en la preparación de esta audiencia, y retomando un punto que había comentado Gabriel hace unos instantes, la Fiscalía, si yo no quiero volver a la etapa de investigación, porque evidentemente además no tenemos muchos minutos y la idea es concentrarnos en algunos aspectos que van a ocurrir aquí en la audiencia de formalización, pero creo que es importante remontarnos brevemente a esa etapa previa, ¿no? Durante la investigación preliminar a cargo de la Fiscalía, y dejemos de lado la hipótesis de flagrancia, porque evidentemente ahí los tiempos son mucho más ágiles y todo este planteo no tendría mayor sentido, pero cuando no hay un sujeto detenido, entonces, de acuerdo a la interpretación que se plasma en la instrucción general número 7, la Fiscalía no estaría obligada a informar al imputado acerca de la investigación, lo cual es un aspecto, coincidiendo con lo que planteaba Gabriel, yo diría es un aspecto polémico. En lo personal creo que no es lo que fluye de la propia sistemática del CPP cuando da claramente pautas que establecen que el derecho de defensa rige también desde el inicio de la investigación preliminar, con lo cual la vigencia efectiva del derecho de defensa, también aclarando entre paréntesis que es un punto que tradicionalmente ni siquiera vinculado con el nuevo diseño procesal en la región, se ha discutido si rige o no debe regir el derecho de defensa, si puede hablar de derecho de defensa en esta etapa de investigación preliminar, yo creo que sí, pero lo que decía o a lo que apuntaba justamente es que si rige el derecho de defensa, uno de los primeros aspectos y de las premisas de ese derecho de defensa es que el imputado esté enterado que lo están investigando, sino de qué se va a defender o cómo podrá diseñar su estrategia defensiva, tendrá que estar enterado. De modo que yo coincido con la opinión que en su momento también planteó Gabriel de que la Fiscalía debería investigar ya del inicio, salvo los supuestos de reserva que la ley lo habilita a utilizar. Pero no es en esencia lo que se plasma en esa instrucción general. Quisiera aclarar, aunque es un aspecto muy menor, que como ustedes saben el Consejo, la Comisión de Instrucciones Generales está integrada por varios miembros, entre ellos también un representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y en este caso, que fue el doctor Biurrum, que participó como representante de la Facultad de la UDELAR en esa reunión de la Comisión de las Instrucciones Generales, estableció una salvedad respecto de ese punto de la instrucción, diciendo que entendía que no correspondía plasmarlo de esa manera, es decir, entendiendo que no puede establecerse que no hay obligación de la Fiscalía de comunicar o notificar el inicio de la investigación, porque eso violentaría algunas disposiciones y básicamente lo que apuntaba él en su intervención en ese ámbito fue que llevaría a transformar en la regla lo que es la excepción, que es justamente la reserva de la investigación. ¿Por qué volví a ese punto? Porque también en el artículo 266, y yo lo mencioné hace un ratito,
establece que cuando el fiscal entiende que hay elementos objetivos suficientes que permitan identificar a un sujeto como partícipe en los hechos que se están investigando, debe solicitar la formalización. Entonces, aún aquellos que sostienen que no hay obligación de notificar la investigación en esa fase desformalizada de la que hablan algunos, previa a la audiencia de formalización, sí plantean, y es el punto al cual quería llegar, plantean con insistencia que la Fiscalía debería formalizar o debe formalizar apenas tenga identificado a un sujeto y tenga elementos como que permitan esa identificación. Yo creo que ese es el aspecto central al cual también podemos apuntar como solución de consenso. Es decir, bueno, si eventualmente y la Fiscalía con esa instrucción general, en general los fiscales lo aplicarán de ese modo, en el sentido de que, bueno, si no están obligados a notificar, seguramente no lo harán en muchos casos, pero sí deberían tener como pauta esa otra que mencioné recién, que apenas tengan o que apenas la investigación permita identificar claramente a un sujeto como partícipe en esos hechos y permita concluir que estamos ante un delito, entonces debe solicitar la formalización, no debe aguardar y hacer toda la prueba, entre comillas, que ya sabemos que no es prueba, toda la investigación de espaldas al investigado, al imputado, para recién después, cuando tiene todo el paquete armado, ir y presentar la solicitud de formalización. Que es un poco el temor que yo en lo personal tengo, digo, no pensando que en definitiva la Fiscalía vaya a actuar en general de esa manera, pero si lo miramos de la perspectiva de la defensa, en el fondo es, y lamentablemente uno siempre vuelve a visualizar el proceso penal con el eje cultural del proceso anterior, pero bueno, es como aquel presumario anterior a la reforma del 113 en el cual se desarrollaba toda espalda de la defensa y después, bueno, acá está todo y hay que leerlo en 5 minutos, lo que por ahí es muy difícil de controlar ni siquiera en un día. Entonces, es bastante importante, me parece, insistir en ese punto. Es decir, si la Fiscalía entiende que no tiene la obligación de informar durante la investigación desformalizada, tiene que tener, sí, muy claro que apenas tenga elementos suficientes tiene que pedir la investigación, porque de lo que se trata es de aportarle las garantías adecuadas también al imputado durante esa fase y por lo menos cuando estamos ya ante un juez, cuando ya está formalizado el imputado, ya a partir de ese momento no hay ninguna duda que va a poder controlar la investigación, salvo supuestos obviamente de reserva, ¿no? Sí, adelante. Desde otro punto de vista, sí, que a mí me parecía interesante como garantía decir, bueno, ¿se escucha? Que el fiscal, ni bien tenga identificado, formalice. Eso también puede llevar a otra cosa, que en definitiva esa pauta, que me parece bien, pueda frustrar también la eficacia de la investigación, porque el fiscal de repente tiene identificado como probable, pero todavía no tiene todos los elementos, y de repente puede llevar a formalizaciones apresuradas. Binder contaba que en algunos de los sistemas, inicialmente muchos fiscales formados en la máxima de la eficiencia, de la respuesta inmediata, formalizaban muy apresuradamente, cuando todavía tenían una investigación muy verde, y bueno, llegaban a la audiencia de formalización y el defensor los destrozaba porque era evidente que no tenían nada, y bueno, y que pedían una prisión preventiva y prácticamente no tenían elementos para pedirla, y entonces bueno, también puede terminar perjudicando, ¿no? Sí, sin duda que desde la perspectiva de la Fiscalía eso puede ocurrir, pero yo quizá parto de la base de que la Fiscalía, en general, digo, por enfocarlo en el nuevo sistema, pero eso es una regla bastante general, cuenta con toda una infraestructura de investigación que, bueno, que en definitiva no lo tiene en general la defensa. Entonces hay, y esto es una opinión que podrán compartir o no, pero hay un punto de inicio, creo yo, de ventaja que lo tiene la Fiscalía, y que me parece que además la norma del 266 es bastante clara cuando dice que cuando existan elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables, el fiscal deberá formalizar la investigación, etcétera. Entonces, la norma establece esa pauta, y si bien, bueno, podría ser discutible lo anterior, de si debían informar o no el inicio de la investigación, creo que una vez que tenga identificado al sujeto, a los presuntos responsables, tiene que formalizar, con las dificultades que comentaba Gabriel, que sin duda pueden existir desde la perspectiva de la Fiscalía. Bien, pero llegados entonces al punto de la audiencia de formalización, esto lo pensaba mencionar después, pero bueno, ya que estábamos hablando también de las dificultades que puede tener la Fiscalía, aunque pueda quedar un poco desordenado, creo que vale la pena hacerlo ahora. Quería hacer referencia a una acordada, la acordada 7593 de la Suprema Corte de Justicia, relativamente reciente, que en el fondo, si bien no utiliza esa expresión, viene a regular lo que antes se denominaba el corte, digo, en la jerga forense, ¿no? El corte de las 24 horas, ¿no? Es decir, en el fondo dice, bueno,
debido a las dificultades que a veces puede tener la Fiscalía para en las 24 horas tener los elementos suficientes, por eso lo podemos conectar con esto que estamos viendo, las dificultades de la investigación para solicitar inmediatamente la formalización, aunque en este caso está referido generalmente a supuestos de flagrancia, ¿no? Sujeto detenido, flagrancia propia, impropia, la impropia es la más complicada, naturalmente, desde el punto de vista práctico. Entonces, en esos casos, esta acordada, en el fondo lo que plantea es la posibilidad de que cuando la Fiscalía no pueda reunir los elementos, estando un sujeto detenido, ¿no?, los elementos suficientes para la formalización dentro de las 24 horas, puede solicitarle al juez que suspenda la audiencia y fije una nueva audiencia dentro del plazo, obviamente, de las 48 horas constitucionales, ¿no?, para determinar si el sujeto va a quedar detenido o no. Y esa norma, sin perjuicio de que no pretendo quedarme mucho en eso, pero me parece importante marcarlo, ya me parecía muy cuestionable la práctica del corte de las 24 horas anteriores, con lo cual esta disposición, con el agregado y yo creo con la agravante de que es una acordada de la Suprema Corte de Justicia, está dando, con la finalidad seguramente de regular esa práctica, le está dando entrada a una solución que me parece que no es la que surge del propio código. Lo que establece el código es que a las 24 horas, si la Fiscalía tiene un sujeto detenido, tiene que estar en condiciones de formalizar, y si no lo está, básicamente no va a poder tampoco pedir una medida cautelar ni extender esa detención. Pero lo que no me parece bien es que se establezca que puede no formalizar, o sea, que va a ser una audiencia en la cual simplemente se va a cumplir la representación de que si es una audiencia, pues va a estar el juez, va a estar las partes, y lo único que habrá eventualmente, supongo yo, será el control de la legalidad de la detención, pero no avanzamos hacia la formalización, y el sujeto vuelve al calabozo o donde esté detenido, a la espera de que la Fiscalía pueda seguir trabajando y reuniendo sus elementos. Yo en lo personal, si fuera la defensa, me opondría a esa solución en un caso concreto. Incluso la propia acordada, obviamente, le da participación e intervención a la defensa en esa solicitud. Pero ya el hecho de que surja una acordada en la cual se hace referencia también a los flujos de trabajo acordados entre la Fiscalía y el Poder Judicial, no me parece, y es una mera opinión, una solución conveniente. Pero bueno, retomando el hilo de lo que sería la audiencia de formalización, entonces, naturalmente que rige en esta audiencia el principio de mediación, como lo vemos en el proceso civil. Eso es una variante, una diferencia muy importante con lo que ocurría anteriormente, es decir, el juez debe estar presente, si no lo está en nulidad, obvio que esto resultará por todos conocido, pero me parece importante resaltarlo, porque marca una diferencia muy grande con lo que ocurría anteriormente en el proceso penal, en el que muchas veces el juez no estaba presente. Estará presente el imputado con su defensor, estará presente el fiscal, podrá estar presente la víctima, también debidamente asistida, y como decíamos, esta audiencia tiene determinados objetivos a cumplir o contenidos que se van a ir desarrollando. Para empezar, el control de la legalidad de la detención. Hay que conectar siempre este primer aspecto, e incluso antes de hablar específicamente de los contenidos concretos de esta audiencia, con lo que establece la Constitución, cuando habla de que una persona cuando es detenida debe ser puesta a disposición del juez, que le tomará la declaración dentro de las 24 horas. Eso se llevaba a que en el sistema anterior el juez efectuara un interrogatorio en esta primera audiencia, el juez o el funcionario, un interrogatorio del imputado, del indagado en aquella ocasión, en el léxico que se utilizaba anteriormente, aunque alguna expresión creo que se volvió a colar refiriéndose al indagado en el nuevo código, en las reformas que hubieron. Y en el nuevo sistema eso no va a ser así. El juez no va a interrogar al imputado, salvo en lo vinculado con la legalidad de la detención, y eventualmente, si se diera el proceso abreviado en esta audiencia, también podrá haber algunas preguntas que le formula el juez para controlar que se cumplen los requisitos para tramitar el proceso abreviado. Pero fuera de eso no va a haber un interrogatorio, y es posible que en esta audiencia el imputado no declare. Es más, en general, como estrategia defensiva, quizás lo correcto sería que quien hablara cuando se le da la palabra, y lo que está ocurriendo en general es que hable la defensa. No va a haber un interrogatorio del juez dirigido al imputado, como uno podría percibir cuando habla de que el juez le tomará declaración al imputado. No, el imputado, esa garantía tenemos que percibirla en el sentido de que el imputado deberá estar justamente en presencia de un juez para que, entre otras cosas, controle la legalidad de la detención y se desarrolle esta audiencia que estamos mencionando ahora. Bien. La audiencia comienza con la identificación de los sujetos que van a participar. Ustedes saben que, yo no sé si eso en el interior ocurre en todos lados, pero aquí en Montevideo funciona con el sistema de registro AUDIR, en definitiva cambia también lo que es la dinámica típica de la audiencia. Y luego de la presentación de cada uno de los sujetos y este control de legalidad de la detención, el fiscal va a exponer las razones por las cuales solicitó la formalización.
luego de lo cual será oído también la defensa en relación a esa solicitud fiscal de formalización. Eventualmente podrá haber por parte del fiscal la solicitud de medidas cautelares, concretamente para ir a lo más importante, la prisión preventiva, aunque se supone que es la excepción, siempre es un tema para ir visualizándolo cómo en la práctica se va desarrollando, para ver si efectivamente termina siendo una excepción. Hay pautas que nos permitirían considerar que hay cambios en lo que es la aplicación de la prisión preventiva. Pero bueno, todavía creo que estamos en una etapa muy cercana a la entrada en vigencia del Código como para poder sacar conclusiones en ese sentido. Pero en cuanto a la solicitud, se va a hacer entonces también aquí en la audiencia esa solicitud de medidas cautelares. Uno podría pensar que debería el fiscal realizarlo a continuación, es decir, solicita la formalización y a continuación inmediatamente ya también eventualmente solicita medidas cautelares, prisión preventiva. Sin embargo, por lo que yo he podido ver y conversar de la práctica, esto se separa en dos momentos. Primero se plantea la formalización, luego se oye a la defensa en relación, se escucha a la defensa en relación a ese pedido de formalización, y luego el fiscal podrá solicitar eventualmente una prisión preventiva para ir concretamente a esa medida y será oída la defensa en relación a esa solicitud. Lo planteo porque es una cuestión puramente práctica, pero me parece que es importante por cómo se viene desarrollando en el día a día. En cuanto a la solicitud de formalización, el fiscal en general la va a realizar basado en los elementos que surgen de la carpeta de investigación, carpeta a la cual el Código alude por lo menos en dos artículos, el 264 y el 266 del nuevo Código. Y esa idea de la carpeta de formalización de investigación fiscal me parece que es un concepto muy trascendente en todo el proceso penal y sobre todo en esta primera etapa. Sin pretender detenerme mucho en eso, yo coincido que estrictamente en un plano técnico procesal eso no es prueba. Los elementos que reúne la Fiscalía durante la investigación que van conformando ese legajo o carpeta, porque incluso, por ejemplo, una de las instrucciones generales de la Fiscalía, la número 7, que es la que se mencionaba hace un rato sobre criterios generales de investigación, los plantea como sinónimo, legajo, carpeta, y en el fondo es lo que surge también del propio Código, ¿no? De modo que el fiscal va reuniendo esos elementos, esa evidencia que estrictamente no es prueba, que después podrá presentar en la etapa oportuna, básicamente cuando llegue la etapa de la acusación, la audiencia de control de acusación y pensando ya más adelante en la audiencia de juicio, bueno, aquellos testigos que declararon ante la Fiscalía y que estrictamente no era un acto probatorio podrán declarar luego entonces, por ejemplo, en la audiencia de juicio, y eso sí será un acto típicamente probatorio. Pero esos elementos que fue reuniendo la Fiscalía, que pueden ser versiones, declaraciones de testigos, documentos, otros elementos que va incorporando en su carpeta, registros de cámaras de seguridad, por ejemplo, u otros elementos, estrictamente no son prueba. Pero, con una perspectiva práctica, yo creo que ese concepto también hay que repensarlo y revisarlo, no para variar el concepto teórico de la prueba, que estrictamente no lo es, ya lo dijimos, pero sí para poner énfasis en la necesidad también de preservar las garantías otra vez en la etapa de investigación, porque uno si dijera esto no es prueba, esto es inocuo, que es un poco el mensaje que a veces uno escucha. Bueno, lo que pasa es que en la investigación no le pongan tanto énfasis porque lo que importa es lo que viene después en la audiencia de juicio. Sí y no, porque eso requiere quizá un par de aclaraciones o comentarios, algunos de ellos son meros pronósticos porque no tenemos todavía datos estadísticos como para poder afirmarlo, pero sabemos que de acuerdo a lo que ocurre en los países que han reformado sus procesos penales y en los cuales se inspiró el nuestro, los casos que llegan a audiencia de juicio son o representan un porcentaje muy, muy bajo. En algunos casos no llegan al 10%, en algunos casos llegarán al 20%, pero no mucho más que eso. Con lo cual, podríamos decir 70-80% de los casos penales se resuelven sin que se llegue a recibir la prueba propiamente dicha en la audiencia. Es decir, se resuelven en base a qué? En base a que lo que surge de esa investigación y de la argumentación y contraargumentación que puede hacer la defensa. Pero eso permite poner de manifiesto la relevancia práctica que tiene la investigación preliminar y la carpeta de investigación fiscal. Uno diría, no es prueba, no se puede incorporar al proceso, pero indirectamente se incorpora. Porque cuando el fiscal le relata al juez lo que tiene en su carpeta, no quizá en términos tan textuales, aunque yo he visto, no aquí, pero recuerdo previo a la entrada en vigencia de nuestro código, que bueno, veíamos o tratábamos de ver audiencias de otros países con regímenes similares. Recuerdo el caso puntualmente de una audiencia llevada a cabo en la provincia de Santa Fe, ya le llamaban audiencia imputativa o de imputación, pero era la audiencia de formalización nuestra, en la cual el fiscal textualmente
recitaba oralmente en audiencia el juez lo que había dicho, la versión de la víctima, la versión de los testigos. O sea, uno dice, bueno, no se incorpora, pero si yo le digo al juez lo que tengo en la carpeta, evidentemente lo estoy incorporando. Digo, me parece que es un tema de sentido común y no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Y si bien hay decisiones muy importantes que se van a basar, uno diría, en la argumentación en base a que el propio 266 lo dice, por ejemplo, cuando refiere a las medidas cautelares, la argumentación basada en la carpeta de investigación. O sea, la carpeta de investigación tiene una significación muy grande en lo que es las decisiones de esta audiencia de formalización y sobre todo la decisión sobre la eventual solicitud de prisión preventiva. Entonces, con esto lo que quiero plantear no es que en un plano procesal, teórico, técnico, las actuaciones en la investigación, la evidencia que recoge el fiscal sea prueba, no lo es. Pero sí me parece importante que tengamos en cuenta que aunque técnicamente no lo sea, no podemos descuidarnos en la perspectiva de la defensa con ese argumento, decir, bueno, no importa porque el partido lo juego después en la audiencia de juicio. No, se juega muchas veces ahí por una prisión preventiva, porque aunque se diga que no, bueno, a un sujeto que le digan, bueno, no importa, porque son 2 meses de prisión preventiva, sí, para los 2 meses se revisará y capaz que se puede extender a solicitud del fiscal, o aunque sean 2 meses, digo, hay que decirle a alguien, no pasa nada, son 2 meses de prisión preventiva, no es algo tan inocuo, ¿no? Y bueno, y lo importante va a venir después, capaz que dentro de 6 meses o 1 año en la audiencia de juicio. Vos quedate tranquilo que en la audiencia de juicio jugamos el partido así, pero mientras tanto, yo no estoy en mi casa viendo la tele, ¿no? Entonces, yo creo que es importante marcar ese punto para que veamos justamente que la carpeta de investigación es un hito importante, un elemento muy importante en este proceso. No tendrá la esencia probatoria, pero incide directamente en las decisiones que tome el juez, y de hecho vamos a hacer mención a alguna referencia del 266 que da la pauta de que el propio legislador le está dando un estatus que no es el de mera actividad de recolección, de investigación, sino que le da un estatus que en el fondo se asemeja muchísimo al de la prueba en cuanto a elemento de convicción para el juez. Porque el juez muchas decisiones las va a basar en lo que el fiscal le transmite que tiene en su carpeta, con el control de la defensa, que bueno, que ahí viene el gran punto. Bueno, ¿cómo controla la defensa esa carpeta? Es ahí el punto al cual quería llegar. En ese primer momento previo a la audiencia de formalización, la defensa tiene que tener, si no lo pudo controlar antes, si estoy pensando en casos de flagrancia, tiene que insistir en que se le permita el acceso completo y con un tiempo razonable al control de la carpeta de investigación. Ese control que haga la defensa en lo previo, por más que uno podría decir estratégicamente, no, yo igual le diría al juez que no la pude controlar y con eso, no va a funcionar generalmente así. Yo tengo que tener, de algún modo, tengo que agotar las posibilidades de controlar esa carpeta de investigación porque debo estar en condiciones de argumentar en base a lo que tiene la Fiscalía y lo que yo puedo aportar. Pero muchas veces como defensor, cuando llego a ese momento, no tengo mucho más que el control de lo que me puede aportar la Fiscalía en su carpeta y los elementos que yo pueda obtener de mi entrevista privada con mi cliente, que debería tenerlo con el imputado. Pero se va a estar resolviendo aspectos muy importantes como la prisión preventiva en instantes posteriores a ese control. O sea que las posibilidades de la defensa de articular otros elementos probatorios son muchas veces muy escasas, sobre todo cuando hay un supuesto de flagrancia. Por eso, insisto, en el énfasis en el control de la carpeta de investigación. Y llegado el inicio de la audiencia de formalización, si la defensa le manifestara al juez que no tuvo un acceso completo a la carpeta de investigación fiscal, el juez debería procurar, incluso suspendiendo la audiencia por el tiempo que fuera necesario, para que la defensa esté en conocimiento de todos los elementos que tiene la Fiscalía. Si la Fiscalía se menciona los registros de una cámara y dice, bueno, pero no se los puedo mostrar porque no los tengo acá, bueno, pero la defensa tiene derecho a controlarlo si es un elemento tan trascendente en base al cual muchas veces se puede estar resolviendo nada menos que la prisión preventiva. Entonces, el juez debería hacerlo. Tengo entendido que algunos jueces incluso lo preguntan si tuvo un adecuado acceso a la carpeta de investigación, se lo preguntan a la defensa, y si no lo tuvo, bueno, le piden explicaciones en el momento también a la Fiscalía, y bueno, y ahí podrán surgir una cantidad de aspectos que hacen más a la casuística, pero es un aspecto que hay que controlarlo y que, en mi opinión, vuelve a llevarnos otra vez a la trascendencia que tiene el control durante la investigación. Yo, si bien sé que es un aspecto que puede ser discutible en lo estratégico, creo que la defensa debería, en todo lo posible, tratar de empezar a actuar no en los minutos antes de la audiencia de formalización, sino antes, durante la investigación desformalizada. Por eso insisto en que debería estar en conocimiento del imputado que lo están investigando, para que la defensa pueda controlar desde ese momento y no recién unos minutos antes de la audiencia de formalización, sobre todo cuando no hay supuestos de flagrancia, que son los que permiten desarrollar más estas ideas. Pero,
como quedan muchas cosas por ver y sé que el tiempo va pasando muy rápido, voy a detenerme quizá en algunas ideas que considero centrales en relación a la audiencia de formalización. El fiscal pide la formalización argumentando en base a lo que tiene en su carpeta, la defensa será oída en relación a esos aspectos, formulará su argumentación. Es muy común, tengo entendido, que la defensa quiera centrar sus argumentos en cuestionar, por ejemplo, la procedencia de la prisión preventiva y no cuestione tanto la propia formalización. Es una posibilidad que en general va a dar lugar a que el juez admita la formalización. En esencia, la formalización, el concepto, si uno lo quiere ubicar en otros regímenes en los cuales se inspira el nuestro, será más bien un acto de comunicación. Es decir, el fiscal le pide al juez. En el sistema chileno tengo entendido que apunta básicamente a eso. El fiscal le pide al juez una audiencia de formalización para comunicarle al imputado, es un acto de comunicación que lo está investigando. Por eso hablamos de una investigación desformalizada antes y formalizada a partir de que se le comunica, lo cual tiene también su lógica con las últimas reformas que hubieron en nuestro código. ¿Se acuerdan que antes el fiscal investigaba, por ejemplo, durante un año, después pedía la audiencia de formalización y después tenía que acusar? Entonces, después de la audiencia de formalización parecía que ya no había más investigación que desarrollar, cuando la esencia de la audiencia de formalización es otra, es decir, comunicarte que te estoy investigando, que tengo elementos para la investigación, y a partir de ahí, sí, voy a contar con un plazo, como ahora lo regula el Código, un plazo de un año para desarrollar la investigación. Eso creo que tiene su lógica y es más razonable en función de los modelos en los que se inspira nuestro Código. Pero, como siempre, lo nuestro es a la uruguaya, y incorporándole nuestros propios elementos, tenemos aquí una decisión del juez, ¿no? Es decir, acá el juez tiene que decidir si admite la formalización. Y eso nos puede traer ciertas rémoras, si no lo miramos con cierto cuidado, de lo que era antes un auto de procesamiento. Obviamente que no lo es, naturalmente que no lo es, y uno ni siquiera debería mencionarlo para desterrar esa palabra que no aparezca por allí. Pero yo creo que es bueno ponerlo arriba de la mesa para evitar justamente ese tipo de confusiones. Esto no es un auto de procesamiento, el juez no tuvo en este momento frente a sí más que la argumentación que le hizo la Fiscalía y eventualmente lo que le hubiera argumentado la defensa. Hay una base conceptual que emana de varias normas del Código que me parece que es importante mencionarla en este punto y también en relación a la prisión preventiva, y es el tema de los acuerdos. Uno cuando habla de los acuerdos probatorios, por ejemplo, piensa más en el proceso abreviado, al cual vamos a aludir un poco más adelante. Pero también el 268 en general prevé la posibilidad de acuerdos probatorios en el proceso ordinario, lo cual, ya llevado a un plano más general, daría la pauta de que si la defensa no formula observaciones o objeciones a la formalización, en general el juez no va a tener tampoco ningún reparo, ningún impedimento en admitir la formalización. Pero aún fuera de esa hipótesis, lo que tenemos que plantearnos es, bueno, y si la defensa, no ya pensando en la prisión preventiva, sino en este aspecto puntual de la solicitud de formalización, dice, no, yo no estoy de acuerdo con la formalización, porque la formalización, por más que uno pueda visualizarla como un mero acto de comunicación, en nuestro sistema incluye una decisión del juez, que la admite, y en base a qué la admite. Y no solo eso, sino que también esa formalización se comunica al Instituto Técnico Forense, o sea, queda ese antecedente de la formalización, con otras proyecciones que también podríamos después considerar, de modo que no es algo tan inocuo, tan intrascendente que un sujeto esté formalizado. Capaz que uno diría, bueno, no es lo mismo que estar procesado, pero hasta ahí nomás, porque tiene algún punto de contacto con lo que serían las consecuencias de un procesamiento. De modo que, llegados a ese punto, lo que tenemos que ver es, bueno, ¿y qué toma en cuenta el juez para admitir o no la formalización? Yo creo que parecería bastante claro que el juez lo que hace aquí es un control básicamente de admisibilidad, no entra a analizar los aspectos de fondo de la solicitud de formalización, es decir, no es un juicio de semiplena prueba como podía hacerlo el autoprocesamiento en el sistema anterior, sino que el juez lo que hace en general es, bueno, controlar si se reúnen los requisitos de admisibilidad para justamente la solicitud de formalización, y eventualmente podemos trazar un paralelo con lo que sería la manifiesta improponibilidad en materia civil. Bueno, si se diera ese supuesto, si el planteamiento de la Fiscalía fuera claramente absurdo, los aspectos fácticos resultaran claramente inverosímiles, imposibles en un sentido lógico, racional, de sana crítica, que llevaran finalmente a una eventual hipótesis condenatoria, entonces en definitiva el juez podría tener algún control
en esa fase inicial un control que llevara a descartar un pedido de formalización. Pero es algo sumamente excepcional y tengo entendido que en la práctica hasta ahora no se ha dado. Es decir, en general los jueces han admitido las formalizaciones sin mayor complejidad argumentativa, digamos, ¿no? Se ha dado de ese modo. Es a lo que aparentemente apunta este sistema. Yo quisiera marcar ahí, muy brevemente, una referencia a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que es del 4 de diciembre. Es un caso de adolescentes que surgió, incluso, bueno, en la página del Poder Judicial ya figura desde ayer y creo que salió en la prensa también ayer. Es una sentencia referida a una excepción de inconstitucionalidad del artículo 116 bis del CNA, por el cual se establece la preceptividad de la prisión preventiva para determinados delitos o infracciones de adolescentes, que concretamente en este caso era un homicidio, puede ser una rapiña, para ir a los supuestos de infracciones gravísimas que contempla esa disposición. Pero en lo que importa aquí, la Corte básicamente entendió que no había inconstitucionalidad, pero eso sería irnos a otro tema, me parece que es una cuestión que daría para un interesante análisis y debate, pero concretamente en un párrafo de la sentencia dice algo que me pareció interesante y quizá a la vez preocupante, porque dice así, la sentencia de la Corte en este punto dice... tanto dice eso así que parece muy claro que si el mismo hecho por el cual fue imputado el adolescente, en este caso, hubiera sido perpetrado por un adulto, la prisión preventiva se hubiera puesto en muy elevado grado de verosimilitud. Y aquí viene lo que quería plantearles. Habida cuenta de la existencia de semiplena prueba de la comisión del hecho y de la participación del imputado, entre paréntesis, a tal punto que la señora jueza interviniente hizo lugar a la solicitud de formalización. O sea que en el fondo este párrafo daría a entender que implícitamente parecería ir por ese camino de que para la Corte en esa sentencia, cuando un juez formaliza, porque tiene semiplena prueba de la participación del imputado. Yo creo que no es así, porque si ese es el concepto es sumamente preocupante. Ya estoy marcando otra vez, volviendo al auto de procesamiento. Por eso creo que es importante insistir y reflexionar en ese punto. No, el juez no tiene semiplena prueba, menos aún en la formalización. Quedaría por ver a ver qué pasa con la prisión preventiva. Pero está claro que para formalizar el juez no requiere semiplena prueba. Y si insistimos en esa línea, vamos en un camino peligroso. ¿Sí? No investigó y no participó en la investigación. En el régimen anterior él había investigado. O sea, que él había llegado a un grado de convicción. Ahora es evidente que no. Bueno, por eso creo que es un punto en el que hay que insistir y ver realmente a qué apunta el 12.6 cuando dice que el juez admitirá la formalización. Bueno, yo creo que apunta a un control de admisibilidad, porque lo contrario además es impracticable. Exigirle a un juez que cuando admita la formalización afirme, aunque sea implícitamente o tácitamente, que hay semiplena prueba de la participación del imputado, es imposible, porque el juez no tuvo ningún elemento probatorio frente a sí, y tampoco apunta a eso lo que es la solicitud de formalización, que en su esencia es un acto de comunicación, y para preservar de algún modo también las garantías que hacen al proceso penal debe ser así, no puede implicar una valoración de esa índole como la que de algún modo daría a entender esta sentencia. Por supuesto que esto lo comenté nada más que porque era un dato reciente, no quiere decir que la sentencia, no me meto a analizar el caso, que siempre puede tener sus particularidades, porque la expresión de esa sentencia me resultó un poco preocupante en ese punto. Bien, la admisión de la formalización eventualmente puede ser impugnable, puede ser impugnada, por la defensa. No creo que en general se dé mayormente impugnación de la admisión de la formalización, pero podría ocurrir alguien que diga, no, mire, yo en realidad queda evidente de lo que acabo de cuestionar, de la propia carpeta de investigación a la que alude la Fiscalía, que mi cliente no tuvo ninguna participación en los hechos, es absolutamente absurdo y abusivo que se esté pidiendo su formalización, por lo mismo que decíamos hoy, porque no es una cuestión inocua que te formalicen, digamos, ¿no? Entonces, si se impugnara, bueno, ahí podría interponer los recursos que puede interponer en relación a una sentencia interlocutoria, básicamente la reposición y apelación, que no tendrá efecto suspensivo, que se fundará luego por escrito. ¿Se acuerdan que hay una remisión en los recursos a lo que es la normativa también del Código General del Proceso en general, con algunas particularidades o variantes? Pero eso podría llegar a ocurrir en la propia audiencia. Siguiendo con la secuencia de esta audiencia, vendría a continuación lo relativo a las medidas cautelares. Vamos a concentrarnos brevemente, porque además la idea era poder destinar algún espacio de tiempo a inquietudes que ustedes puedan tener, y planteos, dudas, o preguntas o comentarios. ¿Qué ocurre con la prisión preventiva? Bueno, el fiscal puede solicitarla aquí, en este momento. Va a tener que argumentarla basándose en alguna de las hipótesis que prevén el artículo 225, 226 o 227, que a su vez en general están contemplados en el artículo 224, es decir, argumentar que existe o bien un peligro de fuga, que a su vez puede estar dado por determinadas circunstancias, para mencionar uno, la falta de arraigo, ¿no? O la gravedad
del delito, de los hechos, como menciona el artículo 226, creo que es. También puede estar basado en el entorpecimiento de la prueba, es decir, que la libertad del imputado determine un riesgo en cuanto a la posibilidad de reunir elementos probatorios, ya sea porque el imputado incida en testigos o bueno, destruya o oculte algunas pruebas. O también puede estar basado en supuestos de peligro para la víctima o para la sociedad. Quizás este último punto es el más cuestionable en clave de esencia cautelar de la prisión preventiva, pero no estaba en la versión original del código, pues se incorporó y en definitiva es también un argumento que tiene después una referencia concreta, por ejemplo, a supuestos de reiterancia o habitualidad que pueden llevar justamente a dar por justificado el peligro para la sociedad. O sea que la argumentación de la solicitud de prisión preventiva no va a ser la misma que veíamos anteriormente. En principio la prisión preventiva no es preceptiva, aunque hay algunos supuestos que, por ejemplo, en el propio artículo 227 se filtran con esa esencia de preceptividad. Y acá podemos hacer un paréntesis. No me parece que la sentencia a la cual aludí recientemente la Suprema Corte de Justicia, aún en otro ámbito que es el del proceso para menores, para adolescentes, sea un buen mensaje en ese sentido, porque da a entender que una norma como la que existe en el CNA, que habla de la preceptividad de la prisión preventiva, incluso fija una duración mínima de 1 año de esa medida privativa de libertad, da a entender que, o establece claramente que esa norma no es inconstitucional, que no viola el artículo 12, o sea que no es una pena anticipada. Y yo creo que una norma que establezca la prisión preventiva como preceptiva, sin analizar si efectivamente en el caso concreto se dan los requisitos para disponerla, los requisitos cautelares, es en esencia una pena anticipada. Si uno mira el 116, a mí no personalmente me parece claro que estamos ante un anticipo de pena, incluso por el hecho que se agrega, que mencioné recién, de que se le fija una duración mínima a la prisión preventiva. O sea, eso no responde a una finalidad esencialmente cautelar. Pero, decía, en general la regla que se infiere del 223 y de la propia sistemática del Código, más allá de algunas dificultades interpretativas como las que mencionaba recién, que vuelven a traer a veces algunos supuestos de preceptividad, es que la prisión preventiva nunca es preceptiva. Para ir a un ejemplo típico, un supuesto de rapiña podría derivar en que no se aplique la prisión preventiva, porque no hay un supuesto de preceptividad tampoco en ese caso. Bueno, la Fiscalía lo argumentará y acá el problema, y bueno, obviamente será oída la defensa en relación a esa solicitud fiscal de prisión preventiva. Está claro a su vez que la prisión preventiva dentro del cúmulo de medidas cautelares que regula el Código debería ser de última aplicación cuando las demás no fueran suficientes para cumplir esa finalidad cautelar. En algunos casos uno podría pensar, bueno, si lo que se quiere prevenir es el riesgo de fuga, hay otras medidas, no necesariamente tenemos que ir a la prisión preventiva, para mencionar una hipótesis que después se podría desarrollar mucho más. Pero el punto central de esta cuestión de qué toma en cuenta el juez para decidir acerca de la prisión preventiva es justamente el de la prueba. Es decir, ¿se valora prueba por parte del juez para decidir acerca de la prisión preventiva? Ese creo que es el punto central de este tema. Después hay otras cuestiones interesantes que se pueden visualizar en la práctica. Yo no las he visto, por lo menos no las registro claramente en el código, pero me parece una buena práctica. He oído en más de una ocasión que el fiscal cuando pide la prisión preventiva la pide por un determinado lapso de tiempo, ¿no? A los efectos de justamente argumentar que es el tiempo que necesita para poder justamente cumplir con los fines que llevan a mantener en prisión a ese sujeto, y después no habría necesidad de mantenerla. Después se revisará y capaz que sigue, pero en principio, o a esa altura capaz que ya está la sentencia de condena. Pero es algo que se está aplicando y me parece interesante marcarlo. Y también hay límites temporales de duración que están regulados en el artículo 235, un límite, por ejemplo, temporal máximo de 2 años, que también parece un límite bastante grande, ¿no? Pero bueno, de eso después podemos hablar si hubiera tiempo. En cuanto al tema que planteaba, quizá con el cual, por razones de tiempo, tendríamos que ir cerrando esta etapa, es el de la necesidad de la prueba o no para disponer la prisión preventiva. Es un tema que se discute, se debate desde la propia aprobación del Código, después han habido distintas normas. Yo creo que la última modificación al Código, en el 266, marca una pauta clara, según la cual el juez va a resolver sobre la prisión preventiva en base a las argumentaciones que le haga la Fiscalía, en base a su vez a su carpeta de investigación, y lo que la defensa pueda justamente argumentar respecto de esa carpeta y los elementos que la propia defensa tenga. O sea, se va a decidir sobre la prisión preventiva en base a argumentaciones que puedan hacer la Fiscalía y la defensa, que a su vez están basadas en general
salvo algún aporte adicional que pueda tener la defensa, en la carpeta de investigación. Por eso, otra vez, la importancia de la carpeta de investigación, que, aunque no se aprueba, termina ingresando como un elemento fundamental para la convicción del juez en decisiones tan trascendentes como esta que estamos viendo ahora, y que no hay que relativizarla. La prisión preventiva no es que, bueno, que pasa a un segundo plano, lo importante es la audiencia de juicio, no. La prisión preventiva es prisión preventiva, y para el que la vive no es algo inocuo, naturalmente. Bien, en ese plano, la norma, el 266, parecería claro, más allá de algunas disquisiciones teóricas que puedan haber, en cuanto a que el juez puede terminar decidiendo, y de hecho tengo entendido que está ocurriendo de ese modo, en base a argumentos y no en base a prueba en el sentido tradicional de la expresión, porque por supuesto que todo esto puede dar lugar a más de un enfoque, pero tradicionalmente concebimos la prueba como una actividad de confirmación de las afirmaciones que realizan las partes, confirmación, verificación, traigo al testigo, el testigo declara frente al juez, frente a las partes, y eso es prueba. Ahora, una afirmación que yo pueda hacer diciendo, yo tengo tales elementos en mi carpeta, tengo un testigo que va a decir tal cosa, tengo la víctima que alega tal cosa, tengo registros de las cámaras que van a mostrar al imputado cometiendo el hurto del vehículo, lo que fuera, ¿no? Tradicionalmente eso no lo concebíamos como un acto de prueba. Es una alegación, una afirmación que estoy haciendo, pero que en general, si uno piensa, por ejemplo, en el proceso civil, yo tengo que probar, incluso para una medida cautelar, tengo que aportar los elementos probatorios en los cuales me baso, aunque sea sucintamente o sumariamente, pero algún elemento probatorio tengo que tener, porque no alcanza con que le diga al juez, pido este embargo en base a que tengo tales elementos, pero no se los muestro. Y difícilmente un juez me va a llevar una medida cautelar, aún con prueba, difícil conseguirla, pero sin prueba, más difícil aún. De modo que yo creo que ese es un punto muy relevante. En la práctica está funcionando, tengo entendido, de ese otro modo. Me han comentado que las audiencias de formalización con pruebas sobre la solicitud de prisión preventiva son muy escasas. Incluso un juez que tiene mucha experiencia en este breve lapso de vigencia del nuevo proceso penal me ha dicho que no ha tenido hasta ahora una sola audiencia de formalización con prueba. Lo cual da la pauta de que en principio está resolviendo el juez en base a las argumentaciones. Eso puede implicar un tema que no me voy a detener demasiado en eso, porque es una cuestión que hace más bien al enfoque constitucional y quizás es tema más de los constitucionalistas, pero siempre, bueno, es un tema que está arriba de la mesa. Si eso vulnera o no el artículo 15 de la Constitución cuando habla de semiplena prueba, que a su vez el artículo 15 está recogido en el 224, dentro de los requisitos para la prisión preventiva debe también existir semiplena prueba de la participación del imputado en esos hechos. Pero más allá del plano normativo, porque la interrelación entre el 224 y el 266 puede resultar compleja en ese punto, yo creo que está claramente previsto en el 224 que se requiere semiplena prueba, pero en el plano constitucional puede ser justamente discutible si una decisión de prisión preventiva basada en meras argumentaciones, no con el ánimo de decir que esa argumentación no puede tener calidad, porque por supuesto que tengo entendido que la tiene en muchos casos y además está controlada por la defensa, pero si esa argumentación cumple con el estándar constitucional de la semiplena prueba, que si bien está referida a la detención, es un concepto que se proyecta más adelante, porque no tendría sentido afirmar que es un requisito para una detención y no para mantener la prisión preventiva más adelante, pero es algo que lo comento porque se ha planteado también de ese modo. De modo que yo creo que si el concepto de semiplena prueba es el que tradicionalmente se manejó, en el sentido de que es un estándar probatorio menor a la plena prueba, pero sigue siendo conceptualmente prueba, la argumentación en sí mismo no es conceptualmente prueba ni semiplena prueba. Es una afirmación, una alegación, pero no es una verificación o confirmación según el concepto tradicional de esa afirmación o alegación. Sin prejuicio de eso se han planteado otras interpretaciones, otras lecturas que llevan a decir que hay que enfocarse en el sistema adversarial, que es a lo que apunta este código, y que lo que controla el juez justamente es la plausibilidad o verosimilitud de las alegaciones que efectúa la Fiscalía en base a ese régimen contradictorio adversarial en función del cual la Fiscalía expone los elementos que tiene, y si esos elementos no estuvieran respaldados realmente en una investigación objetiva, si el fiscal quisiera tergiversar los elementos que aporta los testigos en su carpeta de investigación u otros, o quisiera no mencionar algunos otros elementos probatorios, para eso está la defensa, para marcarle al juez, mire que el fiscal está haciendo una versión parcial e interesada de las declaraciones de los testigos, tal testigo que no mencionó la Fiscalía y está en su carpeta, dice tal otra cosa. Todo eso supone obviamente el necesario y adecuado control de la carpeta de investigación. Y
Recientemente he leído un artículo breve, pero me ha parecido muy interesante, en la última revista de Derecho Procesal, que de paso le hacemos también la propaganda, salió hace poco, la número 2 del 2016, un artículo de Germán Olivera, en el cual él plantea una referencia que yo entiendo que está en la base de estas soluciones. Él dice, bueno, y hace un rato lo comentamos, y con esto le prometo que voy cerrando para por lo menos dejar algún espacio ya creo que estoy bastante excedido, pero bueno, lo haré breve. Lo que él plantea es que el propio código tiene varias soluciones que apuntan a los acuerdos probatorios, acuerdos fácticos. Yo mencioné una recién, el 268, está el 272, aunque eso es más específico del abreviado. Entonces, el código estaría dando la idea de que, en primer lugar, el juez va a tener en cuenta si existe un acuerdo expreso o tácito de la defensa. Si la defensa no cuestiona, básicamente, la argumentación del fiscal en cuanto a la participación del imputado, ya ahí el tema estaría resuelto. ¿Por qué? Porque el propio código está dando la pauta, y ahí estoy obviamente saliendo del planteo constitucional que hice ahora, estoy enfocándome nada más que en el plano puramente legal del código, en su análisis más sistemático al que apunto. Entonces, si existe un acuerdo, el juez tiene de algún modo el camino allanado para decir, bueno, acá la defensa no me está cuestionando, hay una especie de acuerdo tácito sobre que estos hechos ocurrieron así, por lo menos en cuanto a la participación del imputado, y ya eso solucionaría el problema, el inconveniente de la convicción. Algo similar a lo que en materia civil, en otro plano uno diría, bueno, si no contradigo, si no controvierto las afirmaciones de mi contraparte, se tienen por admitidas tácitamente. Hay una idea de esa que se establece en varias disposiciones del nuevo código. Podrá ser cuestionable, significa un cambio trascendente en materia de proceso penal, pero eso está claramente marcado, por lo menos en el 268 parecería bastante claro, ¿no? La posibilidad de los acuerdos probatorios. El problema se nos plantea cuando la defensa diga, no, en realidad mi cliente o el imputado no participó en esos hechos y yo tengo forma de demostrarlo. No ya cuestionando, no limitándome solo a cuestionar lo que dice la carpeta, porque ahí el trabajo de la defensa, si se tiene que limitar a cuestionar o controvertir lo que surge de la carpeta, es bastante delicado, porque yo como defensor no estuve cuando interrogaron a los testigos, capaz que le podía haber hecho otra pregunta, que se la podía hacer en audiencia, pero obviamente no estamos en esa hipótesis. De modo que si mi trabajo como defensor se limitara a cuestionar y controvertir lo que surge de la carpeta, es una labor que está bastante limitada en sus posibilidades de éxito en muchos casos, o puede estarlo. Y ahí se introduce ese otro aspecto que el 266 también plasma, que es la posibilidad de que la defensa pueda solicitar prueba, que no tiene por qué estar referida a lo que surge de la carpeta de investigación, otros elementos probatorios para que se diligencien en la audiencia, siempre que el juez además lo entienda imprescindible, lo cual marca un punto, digamos, también complejo. Yo creo que el juez siempre, en caso de duda, debe inclinarse a admitir la prueba, porque ahí viene, por lo menos, la reflexión final, que no es más que una opinión personal, que por supuesto puede no compartirse, y es que esta posibilidad que tiene la defensa de proponer pruebas, en el fondo pasa a ser una herramienta de equiparación que formula el legislador, porque lo planteo de este modo. He oído quizá alguna crítica, básicamente de parte de algún fiscal, diciendo no, pero si la defensa puede pedir prueba para demostrar que no hay elementos para disponer de la prisión preventiva, entonces también la Fiscalía tendría que poder proponer prueba para contrarrestar esa de la defensa, porque si no la Fiscalía podría quedar en desequilibrio y sería una norma que violaría el principio de igualdad. Yo creo que no, que la propia norma está partiendo de la base que la carpeta de investigación tiene tal peso de convicción en la forma como está regulada, que le tiene que dar a la defensa alguna otra herramienta para contrarrestar esa fuerza de convicción que aporta la carpeta de investigación. De modo que, concluyendo, yo creo que las posibilidades de proponer prueba en esta audiencia se limitan a la defensa, que es un elemento de equiparación, justamente, que puede ser cuestionable, porque en el fondo da a entender de que yo como defensa no me podría limitar a decir, no, el imputado no estaba en ese lugar, yo puedo demostrar, lo haré en la audiencia de juicio, que mi cliente estaba en otro lado, tengo testigos que lo demostrarán. Pero no tengo por qué traerlos ahora, es el fiscal el que tendría que probarme lo contrario. Y sin embargo, la norma da la idea de que si yo me limitara a eso es muy probable que no tenga mucho éxito, lo cual es también una solución bastante criticable, porque pone a la defensa, de algún modo, lo coloca en la situación de carga de probar en contra de lo que dice que, no lo que dice la prueba que aportó el fiscal, sino lo que le dice lo que el fiscal dice que tiene en su carpeta. Eso es una solución que me parece que si uno lo mira desde la perspectiva de lo que es, por ejemplo, la regla de indubio pro reo y las cargas probatorias, no parecería ser una solución adecuada en esa línea, en esa clave, ¿no? Finalmente, en las hipótesis que van a ser muy excepcionales de prueba en la audiencia de formalización, la prueba en principio se dice, bueno, pero tiene que estar limitada
a los aspectos cautelares, o sea, si hay peligro de fuga, o sea, lo que dijo el fiscal yo lo quiero contrarrestar. Si el fiscal dice no hay peligro de fuga porque el sujeto no tiene domicilio, no, yo voy a tener un testigo que va a mostrar que el imputado tiene un domicilio, tiene un trabajo estable, tiene una familia a cargo, etcétera. Testigos, documentos que los quiero traer a la audiencia. Difícil, obviamente, porque en el rato que tengo para preparar la audiencia, sobre todo cuando hay un supuesto de flagrancia, ¿qué elementos de prueba voy a poder aportar? Bueno, podría darse el caso, pero bastante complicado. Está bien, tiene que limitarse a eso, pero no olvidemos que entre los requisitos de la prisión preventiva, y con esto cierro, que está también la semiplena prueba de la participación del imputado. Si yo como defensa quiero traer un testigo o traer otro tipo de pruebas para demostrar que no existe, digamos, esa semiplena prueba o esa verosimilitud que se alega de la participación de mi imputado, quiero destruir esa afirmación de la Fiscalía mediante una prueba que quiero aportar, en el fondo, sí, estoy trayendo prueba que apunta al tema de fondo. Y uno dirá, bueno, pero estoy anticipando pruebas. Bueno, pero dentro de los requisitos del 2024 está también la prueba de la participación del imputado en los hechos. Eso no lo puedo sacar de lado. Digo, insisto en eso porque muchas veces dicen, no, la prueba tiene que limitarse si hay peligro de fuga, peligro de entorpecimiento de la prueba, peligro para la víctima o la sociedad. Sí, pero también puede la defensa pedir pruebas sobre la participación o no participación del imputado en los hechos, porque ese también es un requisito que debe estar acreditado, aunque sea en grado de semiplena prueba, para que el juez pueda conceder la solicitud de prisión preventiva. Sí que hay muchos temas que quedan pendientes en relación a eso. Hay un artículo reciente, una carta al lector que envió el doctor Avala a búsqueda, en la cual justamente afirma la inconstitucionalidad del artículo 266, lo menciono porque bueno, ahí desarrolla también argumentos referidos a ese punto, y es un comentario reciente. Y bueno, les agradezco la atención y queda obviamente, no sé si tenemos tiempo ahora para introducir alguna pregunta o hacemos el corte y lo hacemos después, no sé quién lo... Hacemos el corte y a continuación cualquier planteo que quieran tener. Gracias.